Aquí nadie vuelve igual. Un camionero humilde cree que por fin tiene una segunda oportunidad, hasta que una voz de mujer susurra su nombre desde la cabina vacía. Un regalo entre amigos se convierte en una deuda con los muertos. Una esposa olvidada, un marido atrapado entre mundos, un niño que no es niño y un padre que jamás pronunció el nombre de su hijo sin romperse por dentro. En la carretera, la culpa pesa más que el acero, y los secretos se esconden en mapas que no existen. ¿Qué harías si tu camión respirara, si una rosa seca floreciera al tocar el suelo, si mirar atrás fuera lo único prohibido? Esta es una historia de traiciones silenciosas, familias desgarradas y promesas que exigen ser cumplidas, cueste lo que cueste. Si sientes el tirón en el pecho, es porque esta historia es para ti. Suscríbete, dale like, comparte y sigue el canal para no perderte el viaje completo. La carretera se extendía como una cinta infinita bajo el cielo negro, iluminada apenas por los faros cansados de un camión que respiraba como si tuviera vida propia. Cada exhalación del motor era un suspiro grave, metálico, y en esa cadencia irregular se mezclaba el palpitar nervioso de Esteban Valdés, un hombre que desde muy joven había aprendido a confiar más en la máquina que en las personas. Pero aquella noche, cuando la aguja del tablero temblaba sin motivo, supo que estaba frente a algo que escapaba a la rutina de su oficio. Llevaba apenas 2 horas sobre la autopista, rumbo a Sonora, cuando lo escuchó por primera vez. Fue un murmullo suave, apenas un soplo en el viento, pero lo suficiente para erizarle la piel como si alguien le hubiera rozado el cuello. «Esteban, no pares aquí», dijo la voz femenina. El camionero se incorporó en el asiento frunciendo el ceño. Miró por el retrovisor, por los costados, incluso a la parte trasera del camarote. Nada, solo la soledad espesa de la noche y los kilómetros de asfalto vacíos. Sin embargo, esa voz no era un eco ni una ilusión. Era tan real que casi podía señalar de dónde provenía. El asiento del copiloto. Encendió la radio para romper el silencio, pero en lugar de música o noticias, solo salió un chisporroteo áspero, como un enjambre atrapado entre cables oxidados. Giró la perilla varias veces, buscó alguna estación conocida, y nada. Estática pura. Un ruido que parecía amplificar el susurro que todavía resonaba en su cabeza. Lo que ocurrió después lo dejó helado. En el tablero, junto al tacómetro, apareció una rosa seca. Esteban juraría por la vida de su hijo que antes no estaba allí. Sus pétalos eran de un rojo apagado, quebradizos, y aún así desprendían un aroma tenue, dulce, imposible. El camionero estiró la mano, temblorosa, y la tocó con la punta de los dedos. Era real. Inspiró hondo, soltó un insulto entre dientes y sacudió la cabeza. Don Néstor se lo había advertido cuando le entregó las llaves de aquel Volvo FH 2005. «No es un camión cualquiera, Esteban. Cárgalo con respeto. No preguntes demasiado». Él había sonreído, creyendo que eran supersticiones de viejo. Ahora, cada kilómetro lo estaba convenciendo de que había aceptado un regalo que escondía un peso más grande que su motor. El GPS, encajado en el parabrisas, comenzó a parpadear con rutas que no existían. El mapa digital mostraba veredas imposibles, caminos que se cruzaban como serpientes y terminaban en símbolos que jamás había visto. Zonas en blanco, parches oscuros, como si estuviera navegando por un territorio inexistente. La ruta principal, la que debía seguir, desapareció ante sus ojos. El corazón le martillaba en el pecho. Se obligó a no detenerse. Recordó las palabras de la voz. «No pares aquí». Apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El aire dentro de la cabina se espesó, cargado de una energía que no podía explicar. Miraba de reojo el asiento del copiloto, convencido de que en cualquier momento vería a alguien sentado allí. Y entonces ocurrió. A la altura de un puente angosto, reflejada en el cristal lateral, alcanzó a distinguir una sombra. Era la silueta de una mujer, sentada, con la cabeza ligeramente ladeada. Tenía el cabello recogido en una trenza oscura que caía sobre el hombro. Esteban parpadeó con fuerza, apartó la mirada para comprobar directamente el asiento, y allí no había nada. Solo el eco del motor y la rosa seca que parecía más fresca que minutos atrás. Se le escapó un susurro. «¿Quién anda ahí? Muéstrate». El aire pareció contener la respiración del mundo. Y de pronto, otra frase clara, inapelable.
Brotó como si alguien estuviera a su lado. No mires atrás. Esteban soltó un juramento, casi estampando la frente contra el volante. El sudor le resbalaba por la sien, aunque el clima nocturno era fresco. Aferró el rosario que colgaba del espejo retrovisor y lo apretó con fuerza. Aquello ya no era un truco de cansancio, ni un espejismo. Alguien viajaba con él, invisible, marcando reglas que aún no comprendía. Conducía desde Chihuahua, desde el barrio polvoriento de El Retiro, donde había dejado su pequeña casa de paredes desconchadas y recuerdos que dolían. Desde que perdió a Daniel, su hijo, nunca había vuelto a sentirse completo. La carretera era su refugio, el único sitio donde podía respirar sin que la memoria lo asfixiara. Por eso aceptó el camión de don Néstor. Por eso estaba allí, tragando kilómetros oscuros que parecían tragárselo a él también. El rugido del motor se volvió más profundo, como si el vehículo respondiera a sus pensamientos. Cada cambio de velocidad era un latido sincronizado con el suyo. Y de alguna manera, Esteban comenzó a sentir que el camión lo observaba, que era algo más que un cúmulo de fierros. Había una presencia en la máquina, y en esa noche de carreteras fantasmales, el hombre no supo si temer o agradecer por no estar del todo solo. Pasó un letrero oxidado que anunciaba un poblado fantasma a 20 kilómetros. El viento soplaba fuerte, y con él llegó un perfume a rosas frescas que llenó la cabina de manera inexplicable. El contraste era grotesco. La flor seca seguía allí. Sin embargo, el aroma era vivo, reciente, como si alguien hubiera colocado un ramo recién cortado junto a él. Se le apretó el estómago. Recordó otra advertencia de don Néstor, más críptica todavía. Si alguna vez sientes que alguien sube, no lo niegues. No es un pasajero cualquiera. Entonces, con los nervios hechos trizas, Esteban comprendió que la verdadera carga de aquel camión no eran mercancías. Era algo más profundo, algo que estaba apenas empezando a revelarse. Un destello lo obligó a frenar. A lo lejos, vio que la carretera principal estaba bloqueada por un accidente. Luces rojas parpadeaban entre la niebla, y policías desviaban el tráfico hacia una ruta secundaria que apenas conocía. Maldijo por lo bajo, tomó el desvío y dejó atrás el camino seguro. A medida que avanzaba por esa nueva vía, la sensación de ser observado se hizo más intensa. Los árboles parecían inclinarse sobre el asfalto, y en cada curva escuchaba un roce sutil contra la puerta del copiloto, como si alguien invisible estuviera apoyando la mano allí. El reloj del tablero marcaba las 3 de la madrugada cuando Esteban decidió encender un cigarro para calmarse. Pero justo al prender el encendedor, lo vio con claridad. Un reflejo humano en el parabrisas, en el espacio vacío a su lado. No se movió, no respiró siquiera. Solo lo miró de reojo, con un miedo que se mezclaba con una rara curiosidad. Y fue entonces cuando la radio, de golpe, dejó escapar una voz nítida, como si hubiese encontrado la única frecuencia correcta en el mundo. Gracias por no detenerte. El cigarro se le cayó de los labios. Las manos le temblaron sobre el volante. No sabía si llorar o saltar del camión en movimiento. El aire se impregnó del olor a rosa fresca de nuevo, y esa certeza lo atravesó como un relámpago. Estaba acompañado por alguien que no pertenecía a los vivos. La carretera seguía extendiéndose, pero dentro de Esteban, la noche se había abierto en dos. Parte de él quería huir, abandonar el camión en la siguiente estación de servicio y no mirar jamás atrás. La otra parte, más profunda, más herida, intuía que allí había una oportunidad, que aquella presencia femenina, aquella voz que lo llamaba por su nombre, podía estar conectada con el dolor que llevaba años guardando bajo llave. El recuerdo de su hijo Daniel lo apuñaló de repente. El niño de 8 años que jamás llegó a ver crecer, que aún habitaba sus pesadillas. Había jurado no pronunciar su nombre en voz alta porque cada vez que lo hacía sentía que se rompía por dentro. Y ahora, un camión que respiraba, una rosa que no moría, y una voz desconocida parecían estar tejiendo un destino que lo obligaría a enfrentarse con todo lo que había evitado. El motor rugió más fuerte, como animado por algo ajeno a su voluntad. El asfalto vibró bajo las llantas. Esteban, con la frente perlada de sudor, no se atrevió a mirar atrás. La advertencia resonaba demasiado clara. No mires atrás. La noche seguía abierta, misteriosa, con kilómetros de secretos por delante. Esteban apretó los dientes, acomodó la espalda en el asiento y respiró hondo.
Si aquel camión lo había escogido, si esa voz lo había llamado por su nombre, era porque había algo que debía cumplirse. Y aunque no lo comprendiera del todo, aunque la piel se le erizara de miedo, decidió seguir adelante. Ajustó la gorra, limpió con el dorso de la mano el sudor que le corría por la frente y, en silencio, le habló al aire. «Si de verdad estás aquí, acompáñame. No sé a dónde vamos, pero no pienso parar». Y entonces, como respuesta, el tablero volvió a parpadear. Una línea apareció en el GPS marcada en rojo, llevando hacia un destino que no figuraba en ningún mapa conocido. Esteban tragó saliva, encendió otro cigarro y sonrió con amargura. Tenía miedo, sí, pero también algo que no sentía desde hacía años. Esperanza. La carretera le susurraba, el camión lo guiaba, y la voz de aquella mujer invisible parecía empujarlo hacia un viaje que apenas comenzaba. Porque esa noche, Esteban Valdés no conducía solo. Si crees que lo que acompañaba a Esteban era solo una coincidencia, espera a conocer a Camila, la mujer de la trenza que cambiará el rumbo de cada kilómetro. Suscríbete y sigue la historia para no perderte lo que está a punto de revelarse. La madrugada se abría como un tajo en la montaña cuando Esteban giró hacia la ruta secundaria. El accidente en la carretera principal lo había obligado a desviarse, y aunque detestaba esos caminos mal señalados, estrechos y solitarios, no tenía opción. Había aprendido a confiar en la costumbre de los kilómetros, seguir derecho, obedecer al asfalto y no discutir con la suerte. Sin embargo, aquella noche nada parecía obedecer las leyes habituales. El aire olía a tierra húmeda y a pino. El camión, con su rugido grave, parecía retumbar más fuerte en esos senderos olvidados, como si cada piedra y cada curva se encargaran de devolverle el eco. Esteban mantenía las manos firmes en el volante, aunque los nudillos blancos delataban la tensión que lo atenazaba desde que escuchó aquella voz femenina en la cabina. La rosa seca seguía en el tablero, pero ahora parecía menos marchita, como si hubiera absorbido el perfume de la noche. El cielo, despejado unos minutos antes, se cubrió de nubes oscuras. Apenas una hilera de estrellas quedó atrapada entre los huecos del manto gris. Esteban encendió otro cigarro y lo sostuvo entre los labios, sin prenderlo, como si el simple gesto de morder el filtro lo ayudara a resistir. Avanzaba con lentitud. Los faros apenas alumbraban 10 metros de carretera por delante, y más allá todo era sombra. En esa penumbra lo vio. Primero creyó que era un tronco atravesado, luego un bulto abandonado. Pero al acercarse distinguió la silueta de una mujer de pie al costado del camino. Llevaba un vestido sencillo, largo, y el cabello oscuro recogido en una trenza que le caía por el hombro. Sostenía algo entre las manos, pero la distancia le impedía verlo con claridad. Esteban redujo la velocidad de inmediato. Una parte de él le gritaba que siguiera, que no se detuviera bajo ninguna circunstancia. Recordaba demasiado bien las advertencias. No pares aquí, no mires atrás. Pero sus ojos, tercos, no pudieron apartarse de aquella figura que parecía tan real como cualquier pasajero que hubiera recogido en el pasado. El camión se detuvo con un suspiro metálico. La mujer dio un paso hacia adelante y, sin levantar la voz, habló con una calma que contrastaba con la tensión que oprimía el pecho de Esteban. ¿Me lleva? El camionero se mordió el labio. La pregunta sonaba inocente, casi cotidiana, pero algo en su tono, una mezcla de nostalgia y certeza, lo dejó sin aliento. «¿Quién eres?», alcanzó a decir, con la garganta seca. Ella inclinó ligeramente la cabeza y sonrió con una dulzura melancólica. «Alguien que amó y espera volver». El corazón de Esteban se sacudió en su pecho como un tambor. Dudó, pero terminó abriendo la puerta del copiloto. La mujer subió con movimientos lentos, serenos, como si hubiera estado esperando ese instante durante años. El aroma a rosas frescas inundó de inmediato la cabina. No era el perfume artificial de una fragancia barata. Era el olor vivo, penetrante, de un ramo recién cortado. Ella acomodó su trenza sobre el hombro y lo miró con ojos oscuros, profundos. «Me llamo Camila», dijo. Esteban tragó saliva. «Soy Esteban». No hubo necesidad de más presentaciones. El camión arrancó solo, sin que él tocara el pedal. El motor rugió con un vigor renovado, como si la presencia de la mujer le hubiera insuflado una fuerza extraña. El tablero volvió a parpadear. Esta vez, en la pantalla del GPS apareció un destino marcado: Misión de San Vicente.
Esteban arrugó la frente. Nunca había escuchado de ese lugar, y mucho menos en esa región. Camila entrelazó las manos sobre su regazo. «Llévame allí». Él quiso replicar, preguntar quién era realmente, de dónde venía, qué significaba todo aquello, pero un impulso extraño lo obligó a callar. Sentía que cualquier palabra podría romper un delicado equilibrio, como si estuvieran caminando sobre una cuerda floja, tendida en medio del abismo. La carretera se tornó cada vez más estrecha. Los árboles crecían enredados, formando un túnel de ramas que apenas dejaba pasar la luz de los faros. El camión avanzaba como un animal viejo pero obediente, devorando metros de tierra y piedra. El silencio entre ellos era pesado, y sin embargo, Esteban no sentía incomodidad, sino una calma difícil de explicar, hasta que miró el retrovisor. Por un instante, distinguió una sombra descomunal persiguiendo al camión. No tenía forma definida. Era como un bulto de humo negro que se estiraba y se contraía, siguiendo el ritmo de las llantas. Esteban apartó la vista de inmediato, con el corazón en la boca. Recordó la advertencia: «No mires atrás». Apretó los dientes y respiró hondo. Camila lo observaba con serenidad. «No lo hagas», susurró ella, sin necesidad de que él le explicara nada. El tablero comenzó a parpadear de nuevo. Las agujas subieron y bajaron sin sentido, como si el camión estuviera a punto de sufrir un colapso eléctrico. El velocímetro marcaba 80 cuando apenas avanzaban a 30. Las luces interiores se encendían y apagaban solas. Esteban sintió que estaba perdiendo el control. De pronto, el motor murió. Quedaron atrapados en lo alto de una colina, con la carretera torcida como una serpiente bajo ellos. El silencio fue absoluto. El cigarro que Esteban había dejado sin encender se le cayó del labio. Tragó saliva y golpeó el volante con la palma. «¡Maldición!». Camila, en cambio, no parecía preocupada. Miraba al frente, con una paz inquietante. «Ya casi llegamos», dijo. Esteban giró la llave varias veces. Nada. El camión estaba muerto. Se inclinó hacia adelante, apoyó la frente contra el volante y soltó un gruñido desesperado. Entonces la mujer extendió la mano y rozó el tablero. En ese instante, la rosa seca brilló levemente, y contra toda lógica, el motor volvió a rugir como si nunca hubiera fallado. Esteban levantó la cabeza, boquiabierto. El camión vibró con energía renovada, y la ruta frente a ellos se iluminó con una claridad que no venía de los faros. A lo lejos, entre la neblina, apareció una silueta. Los muros antiguos de una misión colonial, de paredes blanquecinas y campanario desgastado. Esteban jamás había visto esa construcción en ningún mapa, pero la certeza de que se llamaba San Vicente lo golpeó de lleno, como si siempre hubiera estado allí, esperándolo. El camionero respiró hondo y miró a su pasajera. «¿Qué eres tú?». Camila volvió a sonreír, con una ternura que helaba y reconfortaba al mismo tiempo. «Alguien que amó y espera volver». La respuesta, idéntica a la primera, no aclaraba nada, pero en los ojos de esa mujer había un dolor tan profundo, tan humano, que Esteban sintió que no debía seguir dudando. Puso en marcha la palanca y dejó que el camión avanzara hacia la misión. Mientras descendían, la sombra que había visto por el retrovisor se deshizo como humo en el viento. El camino se volvió más llano, más fácil, y aunque sabía que estaba entrando en terreno desconocido, Esteban sintió por primera vez que no estaba escapando, sino avanzando hacia un destino inevitable. En lo alto del campanario, la campana oxidada sonó sin que nadie la tocara. 3 golpes graves retumbaron en la madrugada. Esteban tragó saliva, pero no redujo la velocidad. La misión de San Vicente los esperaba. El silencio en torno a la misión era tan profundo que parecía absorber el ruido del motor. No había perros ladrando, ni grillos, ni pájaros ocultos entre los árboles. Solo la respiración del camión, pausada y grave, como la de un gigante que guarda fuerzas para seguir andando. El aire olía a cal húmeda, a tierra antigua, a ceniza olvidada. Esteban descendió con cautela, la bota golpeando el suelo polvoriento. Camila permaneció quieta, con las manos sobre el regazo, y lo miraba como quien sabe lo que está a punto de ocurrir. Entonces sucedió lo imposible. La rosa seca, que había viajado con él desde la primera voz, cayó del tablero y rodó hasta el piso del templo. Esteban la observó con incredulidad. Frente a sus ojos,
Los pétalos quebradizos comenzaron a abrirse, absorbiendo la humedad del aire, volviendo a teñirse de un rojo profundo. En segundos, la flor que había estado muerta revivió, fresca, vibrante, como si acabara de ser cortada del rosal. El corazón del camionero se agitó con violencia y por un instante creyó que el suelo iba a tragárselo. La flor resucitada quedó brillando en medio de la penumbra del altar. Camila bajó de la cabina con una calma sobrehumana. Caminó descalza hacia el interior del recinto y recogió la rosa con manos temblorosas. La llevó al pecho, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que sonó como un sollozo. Esteban no se atrevió a moverse. Miró alrededor y descubrió que la misión, pese a su abandono, estaba intacta. El techo de vigas aún resistía. Los muros encalados conservaban una fuerza inexplicable. En el altar, cubierto de polvo, había fotografías enmarcadas en madera carcomida. La luz de la luna que entraba por una abertura iluminó una en particular. Esteban se acercó con recelo. Era una foto en sepia, desgastada, de una mujer joven. Tenía la misma trenza oscura, los mismos ojos que lo habían acompañado en la cabina. Debajo, con letras elegantes, se leía Camila María Ríos, 1974-2001. El golpe fue brutal. La sangre le zumbó en las sienes, la garganta se le cerró. Giró para mirar a la mujer que todavía sostenía la rosa contra el pecho. Ella sonrió con ternura, como si al fin hubiese podido mostrarle la verdad. «Gracias, Esteban. Ahora sí puedo volver». Él retrocedió un paso, incapaz de articular palabra. Su instinto le pedía huir, pero sus pies estaban clavados al suelo. El eco de la voz resonó en los muros, envolviéndolo, quebrando cualquier duda. Camila avanzó unos pasos más hacia el altar, y su figura comenzó a volverse translúcida. Cada movimiento era una despedida. «No soy un espectro para asustarte. Solo alguien que necesitaba llegar a casa». Esteban tragó saliva. «¿Y yo? ¿Qué soy yo para ustedes?» Ella lo miró con una compasión infinita. «Eres el que escucha cuando nadie más puede». En ese momento, la rosa que tenía entre las manos se deshizo en un haz de luz que iluminó toda la misión. El resplandor lo cegó por un instante. Cuando sus ojos recuperaron la visión, Camila ya no estaba. El aire se volvió liviano y el motor del camión, apagado hacía minutos, rugió de nuevo desde afuera como si reclamara a su conductor. Aturdido, Esteban se inclinó sobre el altar. Allí, entre los marcos polvorientos y los restos de cera de velas extinguidas, encontró un pliego de papel amarillento. Tenía trazos a mano, como un mapa. No correspondía a ninguna geografía que él conociera. Los caminos se torcían, se multiplicaban, se adentraban en zonas en blanco. En una esquina, escrita con letra firme, había una frase que lo dejó temblando. «No es el final». Esteban apretó el mapa contra el pecho. El aire dentro del templo le quemaba la piel. Tenía la sensación de que lo observaban cientos de ojos invisibles, como si la misión guardara memorias de todos los que alguna vez habían pasado por allí. Dio media vuelta y caminó hacia el camión. La máquina lo esperaba encendida, faros iluminando el camino, motor ronroneando con una fuerza extraña. Subió al asiento, tiró la puerta de golpe y respiró hondo. Por un segundo, pensó que la radio volvería a escupir estática, pero lo que escuchó lo dejó helado. Una voz clara, femenina, que decía simplemente «Gracias». No había nadie más. El copiloto estaba vacío. Pero la rosa en el altar, la foto en sepia y el mapa en sus manos confirmaban que no había soñado nada. Arrancó, tembloroso, y tomó la ruta que el GPS había dibujado, sin que él la marcara. Era un sendero que no existía en los mapas oficiales, una línea roja que lo llevaba hacia tierras que parecían más memoria que realidad. El volante le pesaba en las manos, y sin embargo sentía que ya no tenía alternativa. Las luces de la misión quedaron atrás, pero en su mente resonaba la última frase de Camila. «Eres el que escucha cuando nadie más puede». Esa sentencia le martillaba en los huesos. ¿Quién lo había escogido? ¿Por qué? ¿Qué significaba realmente volver? El camino descendía en curvas cerradas. Esteban se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. La neblina comenzó a arremolinarse alrededor del camión, densa, casi sólida. El parabrisas se empañó, y por un instante pensó que perdería el rumbo. Entonces, como un faro en la bruma,
El mapa en su mano brilló tenuemente, como si cada trazo de tinta se encendiera para guiarlo. Respiró hondo y soltó un suspiro. Ya no estaba solo en la carretera, aunque la cabina luciera vacía. Llevaba consigo la certeza de que el viaje apenas había empezado, y que cada kilómetro lo acercaría más a algo que no podía nombrar. Las estrellas regresaron de a poco, abriéndose paso entre las nubes. La madrugada olía a cambio, a destino, a presagio. Esteban sintió que en el asiento trasero alguien lo observaba, aunque no se atrevió a girar la cabeza. Solo murmuró, como si hablara consigo mismo, pero sabiendo que alguien lo escuchaba. «No sé a dónde me llevas, pero seguiré». La radio, como respuesta, escupió una melodía rota, apenas un acorde de guitarra que se deshizo en la estática. Y en ese instante, el camionero supo que su vida ya no pertenecía al asfalto común, sino a una ruta de sombras y memorias que lo arrastraría hasta lugares donde la frontera entre vivos y muertos no significaba nada. El rugido del motor marcó el compás de su nuevo destino. Esteban se acomodó en el asiento, apretó el mapa con una mano y el volante con la otra. Adelante, la carretera infinita. Atrás, lo prohibido. Y en el centro de su pecho, un presentimiento. Lo peor, y lo más revelador, aún estaba por venir. El amanecer encontró a Esteban manejando con los ojos enrojecidos, el cigarro consumido en los labios y el volante apretado con tanta fuerza que sus manos parecían un solo bloque de carne y hierro. La carretera había cambiado de rostro durante la madrugada. De las curvas montañosas descendía ahora hacia planicies áridas, donde los matorrales se agachaban ante el viento y los postes eléctricos se levantaban como centinelas oxidados. El mapa que había encontrado en la misión seguía desplegado sobre el asiento del copiloto. Sus líneas parecían respirar. A ratos juraría que los trazos se movían levemente, corrigiéndose, guiándolo a un destino que él no conocía. Pero no podía negarlo. Cada vez que confiaba en esas marcas imposibles, el camino aparecía ante sus ojos. El camión avanzaba sin contratiempos hasta que, al doblar en una curva estrecha, Esteban divisó un letrero corroído que apenas se mantenía en pie. San Jerónimo del Manto, 3 km. Nunca había oído hablar de ese poblado. El GPS lo marcaba en la pantalla, pero la cartografía oficial que guardaba en la guantera no mencionaba nada. Dudó un instante, pero la línea roja en el mapa parecía empujarlo hacia allí. El aire cambió al entrar en el pueblo. El motor del camión rugía fuerte, pero el entorno permanecía demasiado quieto. Las calles empedradas estaban vacías, como si los habitantes se hubieran escondido apenas sintieron llegar al forastero. Las casas tenían puertas de madera pesadas, ventanas cubiertas con cortinas desteñidas. Ni un niño jugando, ni un perro, ni un vendedor ambulante. Solo silencio. Avanzó despacio, sintiéndose intruso en un escenario detenido en el tiempo. Fue entonces cuando lo vio. En una esquina, sentado sobre una banqueta rota, había un niño. Tendría unos 10 años, flaco, con una gorra roja que le cubría la frente y un cuaderno apretado contra el pecho. No parecía asustado por el camión, sino expectante, como si llevara horas esperándolo. Esteban frenó. El chirrido de los frenos rompió la calma, pero el niño no se inmutó. Se levantó con tranquilidad, ajustó la gorra y se acercó a la cabina. Miró directo a los ojos del camionero con una seriedad impropia de su edad. «¿Eres tú el que lleva a los que se perdieron?», preguntó. La voz del muchacho era clara, sin titubeos. Esteban se estremeció. Durante años había escuchado encargos, pedidos, súplicas, pero nunca una frase como esa. Tragó saliva, apretó el volante y respondió con sinceridad. «No sé si soy... pero aquí estoy». El niño asintió con calma. «Me llamo Tomás». Esteban lo miró sin saber qué hacer. Quiso bajar de la cabina, pero en ese momento una mujer salió de una casa cercana. Su andar era lento, torpe, como el de alguien que carga demasiado dolor. El cabello canoso estaba recogido en un moño flojo, y la piel de su rostro tenía la palidez de quien lleva mucho tiempo enferma. Sus ojos, hundidos, se iluminaron al ver al niño. Tomás corrió a tomarla del brazo y la condujo hasta el camión. «Es él, mamá. Él puede ayudar». La mujer levantó la vista hacia Esteban. El camionero sintió un nudo en la garganta. Había en esa mirada un ruego que atravesaba cualquier explicación. «Señor»,
dijo ella, con voz apagada. Mi esposo se perdió hace 20 años. Desde entonces espero su regreso. No sé si aún vive, pero cada noche sueño con que vuelve por esa puerta. Le temblaban las manos. De su cuello colgaba una pequeña cruz de plata, gastada por los años. La desató y se la entregó a Esteban. Por favor, llévesela a donde deba ir, y si lo encuentra, dígale que aquí seguimos esperando. El camionero extendió la mano y sintió el frío metálico de la cruz. Era liviana, pero pesaba como un juramento. El recuerdo de la misión, la rosa que había florecido, la foto en sepia, todo volvió a su mente de golpe. Entendió que no podía negarse. «Lo haré», murmuró. La mujer sonrió con gratitud y apoyó la frente contra el brazo de su hijo. Tomás, en cambio, no parecía sorprendido ni aliviado. Era como si supiera de antemano que aquello ocurriría. Se volvió hacia Esteban con una firmeza inquietante. «Quiero ir contigo». El camionero abrió los ojos de par en par. «No, muchacho, no puedo cargar con un niño». Tomás frunció los labios, como si hubiera esperado esa respuesta. Se abrazó a su cuaderno y dio un paso hacia atrás. «Entonces no podrás llegar». El silencio que siguió fue tan espeso que Esteban creyó escuchar los latidos de su propio corazón. El viento sopló con fuerza y levantó polvo en la calle vacía. El camión vibró como si también esperara la decisión. Esteban cerró los ojos un instante. Recordó la voz en la cabina, las advertencias, la rosa que resucitó. Recordó sobre todo la frase de Camila: «Eres el que escucha cuando nadie más puede». Abrió la puerta del copiloto y asintió. «Sube». Tomás sonrió apenas, un gesto pequeño pero auténtico. Escaló hasta la cabina y se acomodó en el asiento. Dejó el cuaderno sobre las rodillas, como si fuera su tesoro más preciado. Esteban encendió el motor, que rugió con fuerza renovada. Antes de salir del pueblo, miró por el retrovisor. La mujer seguía allí, de pie en la calle, con las manos juntas y la mirada fija en el camión que se alejaba. Sus labios se movían en una oración silenciosa. El niño no desvió la vista del camino. El cuaderno estaba cerrado, pero Esteban notó que en la tapa, con letras torcidas, estaba escrito un nombre: Ricardo Ríos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ese nombre lo había leído en una de las cartas olvidadas de la misión. Esteban no sabía cómo unir las piezas, pero estaba seguro de que no eran coincidencias. Nada de lo que estaba viviendo lo era. El camión devoró kilómetros otra vez. El sol se alzó lentamente, tiñendo el horizonte de un naranja quemado. Esteban prendió un cigarro y lo encendió con nerviosismo. Aspiró hondo y soltó el humo por la ventanilla abierta. Tomás lo observó en silencio un buen rato, hasta que habló sin apartar la vista del frente. «Él también fumaba así, ¿eh? ¿Sabes?» «¿Quién?» «Mi papá, Ricardo. Siempre decía que el humo lo ayudaba a pensar, pero mamá lloraba cada vez que lo veía». El camionero se quedó mudo. El niño hablaba con una naturalidad que desgarraba. Sus palabras eran sencillas, pero detrás había un peso que no correspondía a su edad. «¿Qué guardas en ese cuaderno?», preguntó Esteban al cabo de un rato. Tomás acarició la tapa con los dedos. «Dibujos, cosas que vi, cosas que quiero recordar. A veces, cosas que aún no han pasado». Esteban lo miró de reojo, incrédulo, pero no dijo nada. Había aprendido en carne propia que lo inexplicable era posible. El mapa volvió a iluminarse. Una nueva línea surgió, llevándolos hacia un terreno montañoso donde las carreteras parecían desvanecerse entre riscos. El camión avanzaba como si reconociera el sendero, y Esteban ya no se atrevía a cuestionar nada. Al caer la tarde, estacionó a un lado del camino para estirar las piernas. El cielo se había pintado de tonos púrpuras, y el viento frío traía olor a piedra húmeda. Tomás bajó también, con el cuaderno bajo el brazo. Se sentó en una roca y comenzó a dibujar con un lápiz pequeño. Esteban se acercó curioso. El niño trazaba la silueta de un arco de piedra, con símbolos tallados, y al fondo, la figura de un hombre encadenado. «¿Qué es eso?», preguntó Esteban con un escalofrío. Tomás levantó la vista, serio. «El lugar al que vamos. Y él es mi papá». El camionero no pudo responder. El viento sopló fuerte, arrancando hojas secas y haciendo vibrar el metal del tráiler. Una certeza amarga se clavó en su pecho. El viaje apenas comenzaba, y lo que aguardaba más adelante no era alivio,
sino un encuentro con sombras que pedían ser liberadas. Encendió otro cigarro, aspiró con fuerza y miró al niño. Entonces, Tomás, vayamos por él. El muchacho sonrió con tristeza y cerró el cuaderno. Gracias, Esteban. Subieron de nuevo al camión. El motor rugió con fuerza, como un corazón encendido en la penumbra. Adelante. La montaña se levantaba, oscura y amenazante. Y allá, en lo profundo de sus entrañas, aguardaba el hombre perdido desde hacía 20 años. La cruz de plata ya está en manos de Esteban y Tomás, y el mapa marca un nuevo destino. Una ermita escondida tras un puente colgante donde la realidad se quiebra. Dale like y sigue la historia, porque en la próxima parte, alguien perdido pedirá volver. El arco de piedra respiró. Fue apenas un suspiro, un estremecimiento que recorrió la superficie de la roca cuando la cruz de plata tocó el centro de los símbolos. Esteban retrocedió con los ojos desorbitados, el cigarro cayéndole de entre los labios. Tomás, en cambio, permaneció firme, como si hubiese esperado ese momento desde que abrió por primera vez su cuaderno. La montaña entera pareció vibrar. El puente colgante que habían cruzado momentos antes se sacudió con violencia. Los maderos crujieron, y los alambres rechinaron como si una fuerza invisible los tensara. La cruz brillaba con un fulgor helado, iluminando las figuras talladas en la roca. Espirales, cruces torcidas, formas humanas que parecían retorcerse en un grito perpetuo. Esteban apretó los dientes y dio un paso al frente. ¿Qué demonios es esto, Tomás? El niño abrió su cuaderno. La página que había dibujado el día anterior mostraba el mismo arco. Pasó el dedo por las líneas de lápiz y levantó la mirada con seriedad. Es el umbral, el lugar donde los que se pierden se quedan atrapados. El camionero sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire era frío, pero lo que lo paralizaba no era la temperatura. Era esa certeza imposible de que todo estaba escrito en las manos de un niño. Se acercó al arco. El fulgor de la cruz se intensificó hasta casi cegarle los ojos. Con un rugido profundo, la piedra se abrió como una boca, revelando un espacio que no correspondía al mundo que conocía. Al otro lado no había más montaña, ni cielo, ni tierra. Solo un desierto de ceniza que se extendía hasta el horizonte. El suelo era gris, quebradizo, y de él crecían árboles de cristal que resonaban con un zumbido agudo al menor soplo de viento. El cielo era un lienzo sin sol ni luna, apenas un resplandor opaco que no provenía de ninguna parte. Esteban tragó saliva. Esto no es real. Tomás lo miró fijamente. Es tan real como nosotros. El camionero cerró los puños. El recuerdo de la mujer en San Jerónimo, las manos temblorosas que le entregaron la cruz y el nombre grabado en la tapa del cuaderno le ardieron en la memoria. Ricardo Ríos, el esposo desaparecido, el padre perdido. Y ahora, al otro lado de ese umbral imposible, alguien caminaba. La figura era lejana, pero inconfundible. Un hombre de hombros caídos, ropas desgarradas, que avanzaba arrastrando los pies sobre la ceniza. Esteban sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. Tomás apretó el cuaderno contra sí. «Es él», dijo con voz quebrada. El camionero respiró hondo. Dio un paso dentro del umbral. La sensación fue como atravesar una membrana de agua helada. El aire del desierto de ceniza le quemó los pulmones. El suelo crujió bajo sus botas como si caminara sobre huesos pulverizados. A cada paso, el paisaje se retorcía. Los árboles de cristal se doblaban con un sonido agudo, como violines desafinados. El cielo se contraía y se expandía, palpitando al ritmo de algo invisible. Y el hombre, a la distancia parecía no percatarse de nada, como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de pasos vacíos. «¡Ricardo!», gritó Esteban, la voz quebrándose en el eco metálico. El hombre se detuvo. Lentamente giró la cabeza. Su rostro estaba consumido, los ojos hundidos, pero en ellos brilló un destello de reconocimiento. «¿Quién eres tú?». Esteban tragó saliva. «Soy quien viene a llevarte de regreso». Ricardo parpadeó, incrédulo. Una risa amarga brotó de sus labios resecos. «No eres real. Te inventó mi deseo». El camionero avanzó con decisión. «No, soy tan real como tu hijo que te espera». La palabra hijo golpeó a Ricardo como una lanza. Dio un paso atrás, tambaleante. «No me hables de él. No me recuerdes». Esteban extendió la cruz de plata.
El fulgor iluminó el desierto. Esta cruz me la dio tu esposa. Llevan 20 años esperando. No es tarde. El hombre comenzó a llorar, un llanto seco, sin lágrimas, pero con todo el peso del tiempo. Se llevó las manos al rostro y cayó de rodillas. El eco de su dolor resonó en todo el paisaje. Los árboles de cristal se quebraron en 1000 fragmentos, lanzando destellos que iluminaron la ceniza. Esteban se inclinó y lo sujetó del brazo. «Levántate, no estás hecho para quedarte aquí». De pronto, una sombra emergió de entre la bruma. No tenía forma definida. Un cúmulo de humo negro, con brazos que se estiraban como tentáculos. Sus movimientos eran erráticos, pero sus ojos, 2 huecos brillantes, estaban fijos en Ricardo. Tomás gritó desde el umbral. «¡Cuidado!». Esteban empujó a Ricardo detrás de él. La sombra lanzó un zarpazo y el aire se desgarró con un chillido insoportable. El camionero levantó la cruz y el fulgor repelió el ataque, pero la criatura no retrocedió. Al contrario, se volvió más grande, más densa, como si se alimentara de la desesperación del hombre perdido. El corazón de Esteban martillaba. Apretó la cruz con ambas manos y gritó con todas sus fuerzas. «No lo tendrás». Pero la sombra lo rodeó. Sentía el frío mordiéndole la piel, un peso invisible que intentaba arrastrarlo al suelo. Entonces Tomás abrió su cuaderno. Arrancó la página donde había dibujado al monstruo y la sostuvo en alto. La sombra se estremeció. El niño miró a Esteban con determinación y, sin dudar, desgarró la hoja en 2. El rugido de la criatura sacudió el desierto. En segundos, se deshizo como humo, esparciéndose en fragmentos de ceniza que desaparecieron en el aire opaco. Ricardo, aún de rodillas, sollozaba con desesperación. «No puedo regresar». Esteban lo sostuvo con fuerza. «Sí puedes, y lo harás. Tu esposa te espera. Tu hijo te espera». El hombre lo miró con ojos deshechos. «¿Y si no me reconocen? ¿Y si no merezco volver?». El camionero apretó la mandíbula. «Entonces empieza por merecerlo ahora». Lo levantó de un tirón y lo condujo hacia el umbral. Cada paso era una lucha contra el aire pesado, contra los gritos invisibles que clamaban desde el horizonte de ceniza. Pero al fin, alcanzaron la frontera de piedra. La cruz brilló con intensidad y los envolvió en su luz. Cuando cruzaron, el mundo volvió a ser montaña, viento frío y tierra real. El arco dejó de vibrar. La cruz apagó su fulgor, volviendo a ser un simple metal gastado. Ricardo cayó al suelo, jadeando, con las manos temblorosas. Tomás se arrodilló a su lado y lo abrazó sin decir palabra. El hombre lo miró, incrédulo, acariciando su rostro como si temiera que se desvaneciera. «¿Eres tú, mi niño?». Tomás no respondió, solo lo sostuvo con fuerza. Esteban apartó la mirada, dándole privacidad al reencuentro. Su pecho ardía, recordándole todo lo que él mismo había perdido, lo que aún no se atrevía a nombrar. El viento sopló fuerte, llevándose el olor de ceniza. El puente colgante volvió a crujir, pero esta vez no con amenaza, sino como un suspiro de alivio. El mapa en el asiento del camión se encendió con nuevas líneas, mostrando que el camino seguía. Esteban encendió un cigarro con manos temblorosas y aspiró el humo como si fuera aire puro. Miró el horizonte. Sabía que ese rescate era apenas el primero de muchos, y que cada uno lo arrastraría más hondo en un viaje del que no había retorno. El aire olía a hierro quemado cuando cruzaron de nuevo al mundo de los vivos. Esteban sentía la piel erizada como si hubiera pasado por una tormenta eléctrica. El arco de piedra se cerró detrás de ellos con un estruendo seco, dejando en su lugar solo una grieta oscura que se desmoronó en polvo. Ricardo, tirado de rodillas sobre la tierra, jadeaba como un hombre que ha vuelto de la tumba. Tomás lo sostenía de los hombros, con la gorra torcida y el cuaderno apretado contra el pecho. Esteban los miraba sin atreverse a interrumpir. Encendió un cigarro con manos temblorosas. El humo le quemó la garganta, pero lo ayudó a recuperar la sensación de realidad. El camión seguía encendido al otro lado del puente colgante, como un animal paciente que aguarda a su dueño. El mapa sobre el asiento parpadeaba con nuevas líneas, señalando rutas que él aún no comprendía. Ricardo levantó el rostro. Tenía los ojos rojos, no por el polvo, sino por la angustia de 20 años acumulados. El viento le agitaba los cabellos sucios y aún así, había en su mirada un destello de alivio.
No debiste venir, susurró. Aquí no hay lugar para los que viven. Esteban lo observó en silencio, con la cruz de plata colgando de sus dedos. Y, sin embargo, regresaste. El hombre soltó una risa amarga que enseguida se quebró en llanto. Tomás lo abrazó con fuerza. Papá, basta de llorar, estás aquí. Ricardo lo miró con desconcierto. ¿Eres tú, mi niño? Pero han pasado tantos años. El niño inclinó la cabeza y sonrió con una madurez extraña. Soy yo, aunque no sea el mismo que dejaste. El silencio volvió a envolverlos. Solo se escuchaba el crujido de las tablas del puente y el zumbido distante del viento. Fue entonces cuando ocurrió. De entre los riscos surgió un murmullo. No era viento ni eco. Eran voces, muchas voces, mezcladas en un murmullo coral. Eran palabras rotas, imposibles de distinguir, como si 100 gargantas susurraran a la vez. Esteban giró la cabeza y vio figuras moverse en la penumbra. Sombras largas, sin rostro, que reptaban entre las piedras. El camionero apretó la cruz instintivamente. ¿Qué diablos es eso? Tomás abrió su cuaderno con rapidez. Pasó varias páginas hasta detenerse en un dibujo. Siluetas negras alargadas, con bocas abiertas en un grito sin sonido. Son los que habitan entre los silencios. No soportan que alguien regrese. El corazón de Esteban se aceleró. Las sombras avanzaban, multiplicándose, rodeando el arco derrumbado. Ricardo intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondían. No puedo, no tengo fuerzas. Sí puedes, gruñó Esteban, pasándole un brazo por encima. Nadie se queda atrás. Las sombras se acercaban con movimientos espasmódicos, como insectos gigantes. Esteban levantó la cruz y la luz plateada brilló, ahuyentándolas unos metros, pero cada vez que retrocedían, volvían más densas, más oscuras, como si el eco de las voces les diera fuerza. Tomás arrancó una hoja de su cuaderno. En ella había dibujado precisamente a esas criaturas. Las sostuvo en alto. ¡Mírenlas! Las sombras se detuvieron. El murmullo cesó por un instante. El niño respiró hondo y desgarró la hoja en dos. El sonido fue simple, pero el efecto devastador. Un grito ensordecedor emergió de todas las sombras al mismo tiempo. Se retorcieron, se contrajeron, y en un parpadeo se deshicieron como humo arrastrado por el viento. El silencio fue absoluto, un vacío tan profundo que les zumbó en los oídos. Ricardo jadeaba, apoyado en Esteban. El camionero lo condujo con esfuerzo hasta el camión. Subieron los tres. Cuando Esteban giró la llave, el motor rugió con una fuerza renovada, como si también hubiera peleado su propia batalla. Avanzaron lentamente por la montaña, dejando atrás el puente y el arco destruido. El camino descendía hacia un valle cubierto de niebla. Nadie habló durante un largo rato. El único sonido era el retumbar constante del motor y el crujido de las marchas. Al fin, Ricardo rompió el silencio. Yo los escuchaba. Esas voces. Me decían que no tenía perdón, que debía quedarme allí, que nadie me recordaba. Y lo creí. Esteban lo miró de reojo. Te equivocaste. El hombre sonrió con tristeza. Lo sé ahora. Pero allá, uno pierde todo. Hasta el deseo de volver. Tomás lo interrumpió con seriedad. No fue tu culpa. Ellos se alimentan de lo que duele. Ricardo acarició el cabello del niño con ternura. No sé cómo agradecerte. Ni a ti ni a este hombre que me trajo de regreso. Esteban apartó la mirada, encendiendo otro cigarro. A mí no me agradezcas. Yo solo conduzco. Pero en el fondo, sabía que ya no era solo eso. Había un propósito más grande, aunque aún no lo entendiera del todo. La carretera los llevó hasta un paraje abierto, donde la niebla se disipaba lentamente. El cielo se encendía con tonos rojos. Esteban sintió el cansancio caerle encima como una losa, pero también algo nuevo. La certeza de que no estaba cumpliendo una simple tarea, sino un llamado. Detuvo el camión en un claro y bajó para estirar las piernas. El aire estaba impregnado de humedad, con olor a hierba y tierra mojada. Tomás salió también, siempre con su cuaderno en la mano. Se sentó en una roca y comenzó a dibujar en silencio. Esteban se acercó y miró sobre su hombro. El niño estaba trazando un rostro femenino, con una trenza oscura y ojos que transmitían nostalgia. ¿Es tu madre?, preguntó Esteban en voz baja. Tomás asintió sin dejar de dibujar. Ella también espera, pero en otro lugar.
El camionero se quedó en silencio. La brasa de su cigarro brillaba en la penumbra. No se atrevió a preguntar más. Ricardo bajó con dificultad, respirando con alivio el aire limpio. Miró el horizonte y sus ojos se humedecieron. Nunca pensé que volvería a sentir esto. El olor de la tierra, el viento real. Lo había olvidado todo. Esteban lo observó de reojo. Tienes una deuda con quienes te esperan. No la desperdicies. Ricardo inclinó la cabeza, reconociendo la verdad en esas palabras. De pronto, un sonido extraño los interrumpió. Un canto lejano, como el murmullo de una mujer barriendo el suelo mientras entona una melodía sin letra. Esteban sintió un escalofrío. Tomás cerró el cuaderno y lo abrazó contra su pecho. «Es la siguiente señal», dijo con calma. El camionero encendió de nuevo el motor. El mapa, sobre el asiento, brillaba con una nueva ruta marcada en rojo. La línea se extendía hacia un paso montañoso, donde las nubes parecían formar un muro impenetrable. Esteban subió al asiento y miró a los dos pasajeros. «Abróchense. El camino sigue». El rugido del camión rompió la calma del claro. Avanzaron hacia el muro de niebla, siguiendo la ruta imposible del mapa. Las ruedas trituraban la grava, el humo del escape se mezclaba con la bruma, y el mundo alrededor parecía desdibujarse. En el interior de la cabina, cada uno llevaba su propio peso. Ricardo, el de los años perdidos. Tomás, el de los secretos que guardaba en sus dibujos. Y Esteban, el del hijo que nunca volvió, el nombre que aún no se atrevía a pronunciar. El murmullo de la mujer seguía resonando a lo lejos, cada vez más claro. Esteban apretó el volante, sintiendo que lo que aguardaba en el paso del olvido no sería menos desafiante que el desierto de ceniza. El camión se internó en la neblina como si atravesara un mar espeso. La visibilidad se redujo a pocos metros. Los faros apenas lograban cortar la blancura, pero el motor no vaciló, avanzando con la seguridad de quien conoce el destino. Y así, con la carretera tragada por la bruma, Esteban comprendió que cada rescate los acercaba más a la verdad. No todos estaban perdidos en tierras de ceniza. Algunos se escondían en lugares donde el dolor los hacía invisibles. Han llegado tarde. Ella ya se fue. La voz resonó como un lamento en mitad de la niebla. Esteban pisó el freno de golpe y el camión se sacudió con un chirrido metálico que pareció ahogarse en la bruma. El paso del olvido no era un sitio común. Era un corredor de humo espeso donde la carretera se deshacía bajo los faros, como si alguien borrara el asfalto con un trapo húmedo. El eco de la voz seguía suspendido en el aire. Ricardo apretó el asiento, mirando alrededor con ojos desorbitados. Tomás, en cambio, cerró los ojos un instante y acarició la tapa de su cuaderno, como si ya supiera de qué se trataba. El murmullo que habían escuchado antes, ese canto tenue de mujer barriendo, se hizo más claro. Era una melodía sin palabras, apenas un arrullo triste que flotaba sobre la niebla. Esteban bajó la ventanilla. El olor de la bruma era distinto. Tenía un dejo de ceniza y humedad, mezclado con un perfume a ropa limpia, como sábanas tendidas al sol que nunca salió. El camionero encendió un cigarro con dedos temblorosos y aspiró con fuerza. El humo se disolvió en la niebla sin dejar rastro. «¿Quién anda ahí?», dijo con voz ronca. Nadie respondió. Solo el sonido de un escobón arrastrándose contra el suelo invisible. Avanzaron despacio hasta que la bruma se abrió en un claro pequeño. Allí había una casa solitaria, de adobe gastado, con un techo hundido en una esquina. En el porche, una mujer anciana barría. Su cabello era blanco, largo, y caía sobre un vestido gris. Cada movimiento de la escoba parecía borrar un pedazo de la niebla que rodeaba la casa, pero ésta volvía de inmediato, más espesa, más insidiosa. Esteban detuvo el camión frente al lugar. El motor rugía, inquieto. Tomás bajó primero, con el cuaderno en la mano. Esteban lo siguió, con Ricardo arrastrando los pies detrás. La tierra crujía bajo las botas, húmeda y pegajosa. La anciana levantó la vista cuando los vio. Sus ojos estaban vidriosos, como si miraran a través de ellos sin detenerse en nada concreto. Sonrió con dulzura apagada. «Llegan tarde. Mi niña ya se fue». El aire se volvió más denso. Esteban dio un paso al frente. «¿Qué niña?». La mujer inclinó la cabeza, como si intentara recordar. «La que se me perdió hace tantos años. No la veo desde entonces, pero cada día barro, porque siento que está escondida en algún rincón.
Si barro lo suficiente, tal vez regrese. El camionero sintió un nudo en la garganta. Había en esas palabras un dolor tan puro, tan desarmado, que lo golpeó como un puño. Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostener la escena. Tomás se acercó despacio. Abrió su cuaderno y, con trazos rápidos, dibujó el rostro de una niña con trenza y vestido blanco. Cuando terminó, arrancó la hoja y la extendió hacia la mujer. No se fue. Usted la escondió en el dolor. La anciana recibió el papel con manos temblorosas. Miró el dibujo y sus labios se partieron en un sollozo. «Es ella. Es mi niña. ¿Cómo la recordaste?» Tomás la miró con seriedad. «No fue el tiempo quien la ocultó. Fue usted». Las lágrimas rodaron por el rostro de la mujer. Apretó el dibujo contra su pecho y dejó caer la escoba. La niebla alrededor de la casa comenzó a disiparse lentamente. Por primera vez, el aire se sintió respirable. El canto se detuvo. Esteban dio un paso adelante y puso una mano en el hombro de la anciana. «No ha desaparecido. Está aquí, en usted». La mujer cerró los ojos, apretando el papel contra su corazón. El rostro se le suavizó, como si hubiera descargado un peso inmenso. «Entonces, puedo descansar». La niebla se abrió en un claro inmenso, revelando la carretera otra vez. El paso del olvido había dejado de ser un laberinto. Ahora era solo un tramo desierto, con montañas a los costados y el viento soplando libre. Ricardo respiró hondo, casi con alivio. Nunca había visto algo así. «¿Es esto lo que haces?», le preguntó a Esteban. El camionero encendió otro cigarro y lo sostuvo en silencio. No sabía qué responder. Él mismo no entendía del todo qué estaba haciendo. Solo sabía que no podía negarse. Tomás guardó el cuaderno. Lo miró con esa seriedad extraña que no pertenecía a un niño. Ella solo necesitaba recordar. Esteban lo observó con desconfianza, pero también con respeto. Ese muchacho tenía algo más que dibujos. Cargaba un poder que él no comprendía. Subieron de nuevo al camión. La anciana, de pie en el porche, agitó la mano en despedida, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Su figura se fue difuminando en la claridad de la mañana, hasta que desapareció por completo. El motor rugió cuando Esteban pisó el acelerador. El asfalto se extendía limpio, sin niebla. El mapa en el asiento brilló de nuevo, trazando un camino hacia el norte. Durante horas, condujeron en silencio. El paisaje cambió. Montañas que se alejaban, planicies que se abrían como mares secos. El sol subió en lo alto, calcinante, y el aire se volvió espeso. Esteban sudaba, pero no bajaba la velocidad. En medio del camino, un anciano salió de un sendero con una garrafa de barro en la mano. Esteban frenó instintivamente. El viejo levantó el recipiente y se lo ofreció. «Agua de la Sierra Santa, te hará falta». El camionero bajó la ventanilla, recibió la garrafa y asintió sin palabras. El hombre desapareció en la polvareda del camino sin volverse a mirar. Tomás lo observaba todo con calma, como si cada evento ya estuviera escrito en su cuaderno invisible. «Es un aviso», murmuró. «La vamos a necesitar». Esteban le lanzó una mirada rápida, con un escalofrío. No preguntó nada. Había aprendido que algunas respuestas llegaban solas, cuando debía. El sol caía a plomo cuando la carretera se volvió a retorcer hacia un cañón profundo. Las paredes de piedra se elevaban a los costados, y el viento soplaba con un silbido extraño, como un coro lejano. El camión rugía, los frenos chirriaban en cada curva. Ricardo cerraba los ojos, intentando olvidar el desierto de ceniza, pero cada sombra en los riscos lo hacía temblar. Esteban, con el cigarro entre los labios, apretaba el volante como si fuera un ancla. Sentía que el paso del olvido había dejado una marca en él. La voz de la anciana, la confesión, la revelación de que el dolor puede borrar tanto como el tiempo, todo le golpeaba en lo más profundo. Recordó a su propio hijo, el nombre que aún no pronunciaba, y la idea lo desgarró. ¿Y si él también estaba escondido en algún rincón de su memoria, cubierto por la niebla del miedo? La carretera terminó por abrirse en un llano inmenso. El sol se teñía de naranja en el horizonte. El mapa sobre el asiento volvió a iluminarse. Una nueva ruta surgió, llevando hacia un lugar marcado con símbolos extraños, como círculos concéntricos. Esteban apagó el cigarro en el cenicero y soltó un suspiro pesado. ¿Y ahora qué sigue? Tomás abrió el cuaderno, pasó varias páginas y se detuvo en un dibujo.
Un pozo de piedra negra, profundo, rodeado de figuras borrosas. Levantó la vista con la seriedad de quien ya conoce la respuesta. El pozo de las voces. El silencio se hizo más denso en la cabina. Ricardo se estremeció. Esteban encendió otro cigarro, porque no sabía hacer otra cosa para acallar la ansiedad. El motor rugió de nuevo, llevándolos hacia ese nuevo destino. El viento de la tarde soplaba con fuerza, y en él aún resonaba el eco de la anciana. Han llegado tarde. Ella ya se fue. El sol caía a plomo cuando la carretera empezó a torcerse hacia el norte. El horizonte se ondulaba en espejismos, y el aire dentro de la cabina era tan denso que parecía arena caliente. El mapa en el asiento seguía brillando con ese resplandor intermitente, como un pulso de vida que los guiaba. Esteban tenía la camisa empapada de sudor, el cigarro apagado entre los labios y las manos firmes en el volante. El paisaje cambió poco a poco. La tierra se volvió más oscura, casi negra, y en medio del desierto comenzó a elevarse una estructura circular. Desde la distancia parecía un cráter, pero al acercarse, comprendieron que era obra humana. Una especie de pozo gigantesco, tallado en piedra, rodeado de símbolos grabados que parecían moverse bajo la luz del atardecer. El motor gruñó con un sonido áspero al aproximarse. Esteban frenó lentamente, y el camión se detuvo frente a la abertura inmensa. El aire allí era distinto. No olía a tierra ni a polvo, sino a humedad profunda, como si el pozo respirara. Ricardo bajó primero, con pasos inseguros. El rostro curtido por la ceniza de 20 años temblaba ante aquel sitio. «No me gusta este lugar», susurró. «Suena como si hubiera alguien dentro». Y tenía razón. Del interior del pozo subía un murmullo. Voces. No una, sino muchas. Voces entrelazadas, unas llorando, otras suplicando, algunas riendo con un tono quebrado que helaba la sangre. Tomás se adelantó con su cuaderno contra el pecho. Se sentó en el borde y cerró los ojos. El murmullo se intensificó, como si reconociera su presencia. El viento se arremolinó en torno a ellos, levantando polvo. Esteban caminó hasta el borde y miró hacia abajo. La oscuridad era tan densa que parecía líquida. De repente, entre las voces, escuchó un susurro nítido. Un nombre. Su nombre. Esteban. Se le heló la sangre. Tropezó hacia atrás y encendió un cigarro con manos temblorosas. Aspiró con fuerza, pero el humo no logró calmarlo. «Me están llamando». Tomás abrió el cuaderno. Sus manos se movieron con rapidez, dibujando una figura que parecía compuesta por miles de rostros entrelazados. «Son memorias», dijo con calma. «Lo que se queda atrapado aquí no son cuerpos, son las voces de lo que no se pudo decir». Ricardo se abrazó a sí mismo. «Yo las escuchaba allá, en la ceniza. Siempre me decían que no merecía volver. Pero aquí suenan distintas». El aire se cargó aún más. El pozo vibraba, y las voces se superponían como una ola que amenazaba con desbordarse. Fue entonces cuando Tomás habló, pero no con su voz habitual. Su tono cambió, volviéndose más grave, más profundo, como si hablara alguien más a través de él. «Mi nombre no es Tomás». Esteban lo miró, incrédulo. «¿Qué estás diciendo, chamaco?» El niño levantó la vista. Sus ojos tenían un brillo que nunca antes había mostrado. «Me llamo Elian. Vine de donde no hay cuerpos, solo memorias. Fui uno, luego fui muchos, y ahora soy lo que se necesita». El silencio cayó sobre ellos como un golpe. Ricardo retrocedió, horrorizado. «¿Qué significa esto? ¿Eres real o no?» Elian asintió lentamente. «Soy real. Soy memoria hecha carne. Vine porque alguien tenía que mostrarles el camino». Esteban apretó el cigarro entre los dientes, temblando. Sentía que todo lo que había vivido hasta ahora, la rosa, la misión, el arco, la mujer barriendo la niebla, conducía a esta revelación. «¿Y qué esperas de mí?» Elian lo miró con una compasión serena. «Que sigas conduciendo, que escuches, que lleves de regreso a quienes se han perdido. Eso eres tú, el que escucha cuando nadie más puede». Las voces del pozo se intensificaron de pronto, como si quisieran tragarse la confesión. El aire vibró con tanta fuerza que las piedras alrededor comenzaron a agrietarse. Ricardo cayó de rodillas, tapándose los oídos. «¡No aguanto más! ¡Van a enloquecerme!» Esteban se arrodilló junto a él y lo sujetó de los hombros. «Mírame, no son más fuertes que tú.
Estás aquí, con tu hijo. No vuelvas a cederles. Elian extendió una mano sobre el pozo y susurró algo en un idioma que Esteban no comprendió. Los murmullos se calmaron, como una marea que retrocede. Ricardo sollozó, abrazando a su hijo. «Perdóname, Camila», susurró entre lágrimas, mirando hacia el horizonte. «Perdóname por no volver antes». Una brisa cálida los envolvió en ese instante. No venía del pozo, sino del cielo. Era suave, como el roce de una mano sobre el rostro. Esteban lo sintió también. No había palabras, pero entendió. Era ella, Camila. El aire la traía, como respuesta al ruego. El camionero cerró los ojos y por primera vez en muchos años dejó que el dolor lo atravesara. El nombre que llevaba enterrado salió de sus labios en un susurro quebrado. Daniel. Elian lo miró con atención. Ricardo levantó la cabeza, sorprendido. Esteban temblaba, los ojos enrojecidos. Mi hijo. No me atreví a nombrarlo en todo este tiempo. Pero aquí ya no puedo seguir callando. El viento sopló más fuerte, levantando polvo. Las voces del pozo se mezclaron, algunas llorando, otras callando de golpe. Era como si ese nombre pronunciado hubiera alterado algo en el tejido mismo del lugar. Elian asintió con suavidad. Eso era lo que faltaba. Para regresar, primero hay que nombrar lo que se perdió. El silencio volvió poco a poco. El pozo dejó de vibrar. Las piedras ya no se agrietaban. El aire era más liviano, casi respirable. Esteban encendió otro cigarro con manos firmes esta vez. El humo ascendió recto en el aire inmóvil. Se levantó, sacudió el polvo de sus botas y miró a los otros dos. Vámonos. Este sitio ya nos dio lo que tenía que dar. Ricardo se levantó con la ayuda de su hijo. Elian cerró el cuaderno y lo guardó bajo el brazo. El mapa, sobre el asiento del camión, brillaba con una intensidad nueva, marcando una ruta de regreso. Subieron los tres. El motor rugió con fuerza, como si hubiera esperado ese momento para respirar de nuevo. El camión se alejó del pozo, levantando una nube de polvo negro que se dispersó en el horizonte. El murmullo quedó atrás, más débil, como si el lugar hubiera quedado saciado. Esteban apretó el volante con firmeza, mirando al camino que se abría frente a ellos. En su pecho aún ardía el eco de aquel nombre, y aunque el dolor no desaparecía, había algo distinto, la certeza de que al pronunciarlo había dado un paso hacia su propia redención. El paisaje cambió lentamente. El sol se ocultaba detrás de las montañas, tiñendo el cielo de rojo y púrpura. La carretera se extendía recta, como si al fin les ofreciera una tregua. Ricardo dormitaba en el asiento trasero, agotado. Elian observaba en silencio por la ventana, como si viera más de lo que cualquiera podría ver. Esteban encendió el último cigarro del paquete. Aspiró hondo y dejó escapar el humo con un suspiro. Sea lo que sea este viaje, no pienso darme la vuelta. Elian giró el rostro hacia él y sonrió apenas. No hace falta. El camino solo tiene una dirección. El camión avanzaba, firme, hacia un destino que ya no pertenecía solo a la geografía del mundo. El pozo de las voces reveló lo que cada uno escondía en silencio. Pero el camino aún guarda una última prueba. El regreso a donde todo comenzó. Suscríbete y sigue la historia, porque lo que viene no es un cierre, sino el inicio de la verdadera carga. La fotografía estaba allí, clavada en la pared del viejo galpón como una herida que nunca cicatrizó. Mostraba a Esteban Valdés, 20 años más joven, con el cabello más negro, la piel más tersa, los brazos firmes. Sonreía con un orgullo tímido mientras sostenía en brazos a un niño pequeño, Daniel, su hijo, y detrás de ambos, brillando bajo el sol de mediodía, se erguía el mismo camión que ahora lo había arrastrado a un viaje imposible. Bajo la imagen, garabateada en tinta azul, alguien había escrito una frase: «Ningún regalo llega por casualidad». Esteban se quedó petrificado. El cigarro casi se le cae de los labios y el humo le ardió en los ojos. Sentía que el tiempo se había plegado sobre sí mismo, que lo arrastraba a un punto donde presente y pasado se mezclaban como barro bajo la lluvia. Ricardo se acercó por detrás, con pasos cautelosos. Su rostro aún estaba marcado por las sombras de los años perdidos, pero había un brillo renovado en sus ojos. «Ese niño es tuyo». Esteban asintió sin hablar. La garganta se le cerró. Recordar a Daniel siempre era doloroso, pero verlo allí,
En una fotografía que no recordaba haberse tomado, era como arrancarse la piel. Elian, antes Tomás, se adelantó y posó su mano pequeña sobre la madera del marco. Observaba la imagen con una mezcla de ternura y gravedad. Esto no es un simple recuerdo, es una señal. Esteban apretó los puños. ¿Una señal de qué? El niño lo miró con calma. De que este viaje empezó mucho antes de que lo supieras. El galpón estaba lleno de polvo y telarañas. Los rayos de luz entraban por los agujeros del techo, iluminando montones de chatarra oxidada, herramientas olvidadas y huellas de aceite seco en el suelo. El camión esperaba afuera, su silueta recortada contra el crepúsculo, como un guardián paciente. Esteban se acercó a la foto y pasó los dedos sobre el rostro de su hijo. La textura rugosa del papel le raspó la piel, como si quisiera recordarle que aquello era real. Las lágrimas amenazaban con traicionarlo, pero se contuvo. Se llevó el cigarro a la boca y aspiró con fuerza. «No entiendo nada», murmuró. «Pero ya no voy a huir». Elian inclinó la cabeza. «No necesitas entenderlo todo, solo seguir conduciendo». Detrás de ellos, Ricardo removía una caja de madera olvidada en un rincón. Con esfuerzo, la arrastró hasta la luz. Estaba cerrada con un candado oxidado. Golpeó un par de veces y el metal cedió con un chasquido. Dentro había papeles amarillentos, dibujos y una pelota de fútbol gastada, con las costuras abiertas. Esteban la reconoció al instante. Esa era de Daniel. La sostuvo entre sus manos y un nudo le apretó el pecho. La memoria lo golpeó con crudeza. Tardes en el barrio de El Retiro. Su hijo corriendo detrás del balón. La risa clara que se elevaba por encima del ruido de los coches y las discusiones de la gente. Había olvidado ese sonido. Lo había enterrado para no sufrir más. Y ahora lo escuchaba de nuevo, vivo, rebotando contra las paredes del galpón vacío. Ricardo lo observaba en silencio. Sus ojos reflejaban compasión. «Volver a casa es más duro que perderse, ¿verdad?» Esteban no respondió. Apretó la pelota contra el pecho y respiró hondo, como si quisiera inhalar el aroma de los días que ya no existían. Elian abrió el cuaderno y comenzó a dibujar. Sus trazos eran rápidos, precisos. Cuando terminó, arrancó la hoja y la tendió a Esteban. En el papel estaba él, de pie, abrazando a un niño. El dibujo estaba lleno de líneas vibrantes, como si la figura del niño emanara luz. El camionero lo recibió con manos temblorosas. «¿Esto qué significa?» Elian sostuvo su mirada, que nunca estuvo del todo lejos. El silencio los envolvió. Afuera, el motor del camión rugió solo, sin que nadie lo encendiera, como recordándoles que la ruta aún no había terminado. Ricardo dio un paso al frente y puso una mano en el hombro de Esteban. «Tienes que seguir, hermano. No podemos quedarnos aquí». Esteban asintió con dificultad, guardó la pelota y el dibujo en la guantera del camión. Antes de salir, miró una vez más la foto en la pared. Su rostro joven, la sonrisa, la promesa, y el niño en sus brazos, mirándolo con una inocencia que ya no volvería. Se subieron al camión. El cielo estaba encendido en tonos púrpura y anaranjados. La carretera frente a ellos se extendía como un río de fuego bajo la luz del atardecer. El mapa sobre el asiento brilló, mostrando una ruta que descendía hacia campos conocidos. Mientras avanzaban, pasaron junto a un campo de fútbol improvisado. Esteban aminoró la velocidad. Allí, entre las porterías hechas de piedras, una pelota vieja rodó por el suelo. Nadie la pateaba. Nadie jugaba. Era solo un balón olvidado, detenido en medio del polvo. Pero para Esteban fue distinto. En sus ojos, esa pelota tenía dueño. Daniel corría detrás de ella, riendo, con los brazos abiertos. Esteban soltó un sollozo silencioso y volvió a acelerar. Elian lo miraba con ojos serios desde el asiento del copiloto. No es un recuerdo cualquiera. Es una promesa. La carretera los llevó hasta un barrio polvoriento en las afueras de Monterrey. El Retiro. Las casas seguían siendo las mismas. Paredes desconchadas, techos de lámina, calles estrechas donde el polvo parecía no haberse movido en décadas. Esteban reconocía cada esquina, cada árbol torcido. Su corazón latía con fuerza, como si volviera a ser el joven que una vez soñó con sacar a su familia de allí. El camión se detuvo frente a un viejo galpón. Era el mismo donde había empezado todo, el mismo donde don Néstor le entregó las llaves del Volvo, con esa advertencia críptica: «No es un camión cualquiera». El motor se apagó solo.
El silencio cayó como un manto. Esteban bajó despacio, con las piernas pesadas. Elian lo siguió, y Ricardo se quedó en la cabina, exhausto. Dentro del galpón, el aire estaba cargado de polvo y aceite viejo. La fotografía seguía allí, como si nadie hubiera entrado en años. El camión, en cambio, permanecía afuera, brillando bajo la luz de la luna naciente. De repente, la radio estalló en un zumbido. Esteban se sobresaltó. Luego, entre la estática, una voz clara emergió. Era femenina, suave y al mismo tiempo firme. «Gracias por llevarnos de regreso». Elian sonrió. Ricardo despertó de golpe en el asiento trasero. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La voz no era solo de Camila, ni de las sombras, ni de nadie en particular. Era de todos, de cada uno de los que había ayudado en ese viaje imposible. El mapa, sobre el tablero, se desvaneció poco a poco. Las líneas se borraron, hasta que no quedó nada. Solo un papel en blanco. Esteban encendió un cigarro. Aspiró con calma y soltó el humo hacia el techo de la cabina. Entonces, este era el destino. Traerlos de regreso. Elian lo observó con la mirada serena de quien guarda más verdades de las que dice. Era el primero de muchos. El camionero soltó una carcajada amarga. ¿Muchos? El niño sonrió. Este viaje nunca termina, Esteban. No para alguien como tú. El camión rugió otra vez, aunque nadie había girado la llave. Esteban cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo. En su pecho, el nombre de su hijo seguía ardiendo. Daniel. No era un dolor muerto. Era una promesa de que todavía había caminos por recorrer, lugares donde escuchar, memorias que traer de vuelta. El amanecer empezaba a asomarse por el horizonte cuando el camión, con su motor encendido por voluntad propia, volvió a ponerse en marcha. El golpe en la puerta del galpón resonó como un disparo en la madrugada. Esteban Valdés se levantó de un salto, todavía con el cigarro encendido en la comisura de los labios. Había pasado la noche entera en vela, sentado en una silla de metal, observando cómo el camión respiraba solo bajo la luz de la luna. El mapa ya no brillaba. La fotografía seguía colgada en la pared, y sin embargo algo en el aire le decía que el viaje no había terminado. El segundo golpe lo hizo apretar los dientes. Caminó hasta la entrada, empujó el portón oxidado, y allí estaba. Bruno, un hombre alto, de complexión ancha, con barba desordenada y mirada dura. Llevaba entre los brazos una caja de madera cerrada con clavos recientes. «Esto es tuyo», dijo sin rodeos. Esteban lo miró desconfiado. El cigarro se consumía lentamente, y el humo ascendía en una línea recta. «No tengo nada que ver contigo, Bruno». El hombre arqueó una ceja y empujó la caja hacia él. «La dejaste en un taller hace años. Alguien me pidió que te la devolviera». Esteban frunció el ceño. «¿Quién?». Bruno bajó la mirada y murmuró casi en un susurro. «Una mujer de trenza». El corazón de Esteban dio un vuelco. Sintió que el aire le faltaba. Sin decir palabra, tomó la caja y la llevó hasta el interior del galpón. La colocó sobre la mesa de trabajo cubierta de polvo. Elian observaba desde la cabina del camión, con su cuaderno bajo el brazo. Ricardo dormitaba aún, exhausto, sobre el asiento trasero. Esteban arrancó los clavos con una barreta. La madera se astilló, y la tapa cedió con un chirrido. Dentro, envueltas en trapos viejos, había decenas de hojas de papel. Las desplegó con manos temblorosas. Eran dibujos. El humo del cigarro se le pegó a los ojos. Esteban abrió una hoja al azar y se quedó helado. Allí estaba él, con la misma chaqueta gastada, conduciendo el camión. En el asiento del copiloto se distinguía claramente a Tomás, o más bien, a Elian, y en la parte trasera, Ricardo, con el rostro demacrado. El detalle era tan exacto que parecía haber sido copiado de un recuerdo, pero este dibujo estaba fechado años atrás. Esteban soltó un gruñido ahogado y revisó más papeles. Había escenas que ya había vivido. La rosa seca floreciendo en la misión, el arco de piedra respirando, la mujer barriendo la niebla del paso del olvido. Cada dibujo era un espejo de lo que ya había ocurrido, pero entre ellos encontró otros que no reconocía. Uno mostraba a una monja de rodillas frente a un altar, otro, a un anciano abrazando a un joven en medio de una carretera, y uno más lo estremeció hasta los huesos. Él mismo, solo,
sentado en el suelo del camión, con lágrimas recorriéndole el rostro mientras sostenía una silueta infantil que parecía de humo. Elian bajó de la cabina y se acercó despacio. Tomó uno de los dibujos con manos firmes. «Esto no lo hiciste tú», dijo con serenidad. «Es memoria adelantada». Esteban levantó la vista, furioso. «¿Memoria adelantada? ¿Qué carajo significa eso?» El niño lo observó sin pestañear. «Lo que aún no ha pasado, pero que ya existe en algún lugar». Bruno dio un paso atrás, inquieto. «No quiero saber nada más. Solo vine a cumplir el encargo». «¿Quién te lo pidió?», repitió Esteban con la voz grave. El hombre se encogió de hombros. «Te lo dije. Una mujer de trenza. La vi en sueños, y al día siguiente la caja estaba en mi taller. No quise abrirla. Solo supe que debía traerla aquí». Esteban lo miró fijamente. La rabia se mezclaba con la desesperación. «Vete, Bruno». El hombre asintió y desapareció en la penumbra, dejando tras de sí el eco de sus pasos. Elian recogió otro de los papeles y lo sostuvo bajo la luz. El dibujo mostraba una caja idéntica a la que tenían frente a ellos, con un sello lacrado en la tapa. Esteban frunció el ceño y revolvió entre los trapos hasta encontrar, en el fondo, un sobre de papel grueso, cerrado con un sello de cera roja. Sus manos temblaron al sostenerlo. El cigarro cayó al suelo y se apagó en la tierra. Con cuidado, rompió el sello. Dentro había una carta escrita con letra firme. La leyó en silencio, pero cada palabra le golpeaba como un martillo. «Este viaje empezó mucho antes de que lo supieras. No fue azar que tomaras el camión, ni que escucharas las voces. Estás marcado para escuchar lo que otros no pueden. Nos volveremos a ver, cuando el camino lo decida». Esteban dejó caer la carta sobre la mesa. Su respiración era agitada, como si hubiera corrido kilómetros. Elian la recogió y pasó los dedos sobre las letras. «Esto no es advertencia, es confirmación». Ricardo se despertó sobresaltado, escuchando los murmullos. Se levantó con esfuerzo y se acercó. «¿Qué pasa ahora?». Esteban lo miró con ojos cansados. «Que esto nunca fue un accidente. Desde el principio estaba escrito». El hombre se dejó caer en una silla, con la mirada perdida. «Entonces no somos más que piezas en un tablero». Elian negó con la cabeza. «No, somos los que eligen seguir, aunque no entiendan el tablero». El silencio llenó el galpón. Afuera, la madrugada empezaba a romperse con el canto de los gallos lejanos. El camión rugió una vez más, como si respondiera a lo que acababan de leer. Esteban encendió otro cigarro, aspiró con fuerza y miró el dibujo que lo mostraba llorando en la cabina. «Si esto también está escrito, no pienso huir». Elian cerró el cuaderno con un golpe seco. «Entonces, ya sabes lo que viene». El camión estaba listo. La ruta volvía a esperarlos. Esteban lo sabía. Esa caja imposible no era el final, sino el inicio de un oficio que lo marcaría para siempre. No como un castigo, sino como un destino. El aire en el galpón se volvió más liviano, como si la voz invisible de Camila todavía los acompañara. Afuera, la carretera brillaba bajo la primera luz del día, invitándolos a continuar. El camión arrancó solo. Nadie giró la llave, nadie pisó el embrague, pero el motor rugió con un bramido profundo, como si supiera que había llegado la hora de volver a ponerse en marcha. Esteban Valdés abrió los ojos en la penumbra del galpón y se incorporó en la silla de metal donde se había quedado dormido. El cigarro apagado aún colgaba de sus labios. Elian estaba de pie en el umbral, sosteniendo su cuaderno contra el pecho. Sus ojos reflejaban la tenue luz del amanecer. «Ya comenzó», dijo en voz baja. Esteban se levantó sin decir palabra. Afuera, el aire olía a tierra húmeda y gasolina. El camión esperaba, vibrando con paciencia, los faros encendidos en dirección a la carretera vacía. Ricardo seguía dormido en la cabina, agotado por los días de lucha. El camionero subió al asiento del conductor. La tapicería estaba tibia, como si alguien hubiera estado allí un segundo antes. Miró el tablero y notó un detalle nuevo. Sobre la guantera descansaba una hoja doblada. La abrió con cuidado. Era otro dibujo. Se vio a sí mismo conduciendo de noche, solo, mientras una figura encapuchada rezaba en el asiento del copiloto. Esteban tragó saliva. No había forma de que alguien lo hubiera dejado allí. Elian se subió con calma y cerró la puerta. «Es lo que viene. Cada noche aparecerá uno nuevo». El motor rugió con más fuerza y Esteban pisó el acelerador.
La carretera se extendió frente a ellos, infinita, iluminada por un sol que apenas despuntaba. El mundo despertaba, pero para ellos, el día recién empezaba a oscurecerse. La primera aparición llegó 2 noches después. La carretera atravesaba un tramo solitario de la sierra, y la luna iluminaba apenas las curvas peligrosas. Esteban llevaba el cigarro encendido, el humo escapando por la ventanilla entreabierta. Elian dormitaba en el asiento, con el cuaderno bajo el brazo. Ricardo había quedado en el galpón, demasiado débil para seguir viajando. La figura apareció de repente, al borde del camino. Una monja anciana, con hábito desgastado, de rodillas frente a una cruz improvisada. Esteban frenó. El corazón le latía con fuerza, pero no había miedo esta vez. Era distinto. Era oficio. La mujer levantó la vista, y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. «Llévame a casa», suplicó con voz quebrada. Esteban bajó del camión, la ayudó a ponerse de pie y la acompañó hasta la cabina. El olor a incienso impregnó el aire. Cuando ella se acomodó en el asiento, el tablero volvió a brillar. La ruta se marcó sola, un desvío hacia un convento olvidado en medio del monte. Durante el trayecto, la mujer murmuraba plegarias entrecortadas. Su voz temblaba, pero había paz en ella. Cuando por fin llegaron, el convento estaba vacío, ruinas cubiertas de enredaderas. La monja descendió y caminó hasta el altar derruido. Se arrodilló y, entre sollozos, besó la tierra. Al alzar la vista, su cuerpo comenzó a desvanecerse. Esteban la observó hasta que no quedó nada. Solo el olor a incienso y el eco de su oración. Encendió un cigarro y regresó al camión. Elian lo miraba en silencio, sin necesidad de palabras. La segunda noche, el dibujo mostraba a un anciano y un joven tomados de la mano. Y así ocurrió. Los encontraron en un tramo abandonado de carretera, caminando sin rumbo. El viejo sostenía un sombrero raído. El muchacho llevaba la camisa abierta y los ojos perdidos. Subieron sin dudar. El camión los llevó a una casa de adobe al borde de un río seco. Allí, cuando cruzaron la puerta, las paredes se iluminaron con fotografías familiares. Ambos se abrazaron en un silencio desgarrador antes de desvanecerse como humo. Esteban sintió un nudo en la garganta. Aspiró el cigarro hasta quemarse los dedos y supo que ese dolor era parte del precio. Con cada noche, el oficio se fue consolidando. Esteban ya no dudaba. Cada hoja nueva era una misión, cada pasajero, una carga que debía entregar. No cobraba por ello, ni pedía nada. Su pago era la paz que quedaba en el aire después de cada despedida. Elian lo acompañaba siempre, registrando en su cuaderno lo que ocurría, como si cada página fuera un contrato invisible entre mundos. Nunca preguntaba, nunca se quejaba, solo observaba, dibujaba y esperaba. Un día, mientras cruzaban un tramo largo de desierto, Esteban rompió el silencio. «¿Por qué yo?» Elian levantó la vista del cuaderno. «Porque escuchas. Los demás oyen, pero no escuchan». El camionero apretó el volante. «No pedí esto. Nadie lo pide», respondió el niño con serenidad. «Pero alguien tiene que hacerlo». El humo del cigarro llenó la cabina. Esteban no contestó, pero en el fondo sabía que era cierto. Las historias se acumularon. Una mujer embarazada que lloraba en medio de un campo. Un niño que buscaba a su perro. Un hombre que quería morir en el mismo sitio donde nació. Esteban los recogía a todos, sin importar la hora ni el lugar. El camión nunca fallaba, siempre aparecía el camino correcto. Y con cada viaje, el peso en su pecho se hacía distinto. Ya no era solo dolor, era también propósito. Una noche, después de dejar a un pasajero en un cementerio olvidado, Esteban se quedó sentado en el camión, con las manos en el volante y los ojos enrojecidos. «No soy un santo», dijo en voz baja. «He cometido errores. He dejado que el miedo me domine». Elian lo observó en silencio. «No necesitas ser santo. Solo necesitas seguir conduciendo». El camionero sonrió con amargura. «Eso sí sé hacerlo». El rumor de Esteban empezó a crecer en los pueblos. Lo llamaban el chofer de los regresos, el que carga memorias, el conductor de la frontera. Nadie lo había visto llegar, pero muchos recordaban haberlo visto partir, con algún ser querido en el asiento del copiloto. Los caminos ya no eran solo carreteras. A veces eran sendas que no figuraban en mapas, otras veces eran atajos abiertos por la niebla.
Pero el camión nunca dudaba. Avanzaba como un animal que olfatea su presa, siempre firme, siempre decidido. Cada noche, sin falta, un nuevo dibujo aparecía en la guantera. A veces era un retrato claro, otras apenas un símbolo, pero nunca fallaba. Esteban dejó de temer. Aceptó su papel. Ya no era un hombre huyendo del recuerdo de su hijo. Era alguien que escuchaba las voces que pedían volver y les daba un último viaje. Una madrugada, mientras el camión avanzaba por un tramo interminable de asfalto, encendió un cigarro y lo sostuvo con calma. «No cobro por esto», dijo con voz firme. «Me pagan con la paz que dejan». Elian sonrió en la penumbra. No había necesidad de añadir nada. El rugido del motor llenó la noche. La carretera se extendía infinita, y Esteban sabía que cada kilómetro era una carga nueva, una historia más, un regreso esperado. Y aunque el dolor de Daniel seguía allí, ardiente, ya no lo destruía. Ahora era parte de la fuerza que lo mantenía en marcha. El oficio estaba en marcha, y no habría vuelta atrás. La niña apareció en la cuneta como si siempre hubiera estado allí. El camión avanzaba en medio de la niebla nocturna, y de pronto la figura blanca emergió, inmóvil, con los pies descalzos sobre el asfalto húmedo. Esteban frenó con un chirrido metálico. El cigarro se le cayó de los labios, dejando una brasa encendida que rodó hasta la alfombra de goma. Elian abrió los ojos de golpe. Ya llegó. La niña tenía un vestido blanco, limpio, imposible para aquel camino sucio. Sus ojos oscuros brillaban con calma, y su cabello caía en ondas hasta los hombros. No parecía asustada, aunque el rugido del motor y las luces altas del camión la envolvían como un animal colosal. Esteban bajó despacio. El aire frío le caló los huesos. Caminó hacia ella, inseguro, como quien se acerca a un secreto que podría destruirlo. «¿Qué haces aquí sola, criatura?» Ella lo miró con una dulzura extraña, demasiado sabia para su edad. «Estoy esperando que me lleves». El camionero sintió un nudo en la garganta. No era la primera vez que recogía a un pasajero imposible, pero aquella niña tenía algo distinto. Había pureza en su voz, pero también una tristeza profunda, como si supiera más de lo que debía. Elian se acercó y le tendió la mano. La niña la aceptó sin dudar y subió a la cabina. Su presencia llenó el espacio de un olor a flores recién cortadas. Esteban se sentó al volante, encendió otro cigarro para ocultar su temblor y miró de reojo. «¿Cómo te llamas?» «Isabela», respondió ella, con voz clara. El mapa brilló sobre el asiento, trazando un camino hacia el sur. Esteban arrancó, y el camión se internó en la carretera como si la niebla lo tragara. Durante kilómetros nadie habló. El motor gruñía con un ritmo constante, y el humo del cigarro formaba espirales en el aire denso. De vez en cuando, Esteban miraba por el retrovisor, pero lo único que veía era la negrura interminable. Finalmente, Isabela rompió el silencio. «No quiero regresar sola». Esteban apretó el volante. «Nadie regresa solo en este camión». La niña lo miró con ojos brillantes. «¿Tú regresaste?» La pregunta lo atravesó como un cuchillo. Aspiró con fuerza el cigarro, como si pudiera contener el dolor en el humo. No respondió. Elian, en cambio, anotaba en su cuaderno, con trazos firmes, la silueta de la niña sentada entre ellos. «A veces», dijo el niño, «no regresamos completos». Isabela asintió despacio, como si comprendiera. El camino los llevó hasta un pueblo apagado, con casas de adobe hundidas en la oscuridad. Las calles estaban desiertas, y ni siquiera los perros ladraban. El camión se detuvo frente a una iglesia pequeña, con la cruz inclinada sobre el campanario. Isabela bajó en silencio. Caminó hasta la puerta de madera y la empujó. Adentro, las bancas estaban cubiertas de polvo, y las velas habían consumido su última cera hacía años. La niña avanzó hasta el altar, se arrodilló y comenzó a rezar en voz baja. Esteban se quedó de pie en la entrada, con el cigarro encendido entre los dedos. Elian se sentó en la primera banca, dibujando cada detalle. La voz de la niña era un murmullo cristalino, casi un canto. Y mientras rezaba, el aire dentro de la iglesia cambió. El polvo se levantó en espirales, y las velas apagadas volvieron a encenderse una a una. El resplandor iluminó las paredes agrietadas. Isabela se volvió hacia Esteban. «¿Me llevas más lejos?» «Aún no termina». Él asintió tragando saliva. Había recogido decenas de pasajeros,
pero ninguno le provocaba ese desgarro silencioso en el pecho. De nuevo en el camión, la ruta brilló en el mapa, pero esta vez no era una carretera. Era un sendero torcido entre montañas. Esteban dudó, pero Elian puso una mano en su brazo. El camino es correcto, aunque no lo parezca. Subieron, y el motor rugió con fuerza. El sendero era angosto, apenas suficiente para que el Volvo avanzara. La niebla se espesaba, y el camión parecía abrirse paso a través de un mar denso y hostil. Isabela se inclinó hacia la ventana y apoyó la frente en el cristal. «Allá me espera alguien». Esteban la miró de reojo. «¿Quién?». La niña sonrió con dulzura. «Mi madre». El camión atravesó la montaña hasta llegar a un claro donde no debería haber nada. Pero allí estaba, una casa pequeña, iluminada desde dentro. La luz se filtraba por las rendijas de las ventanas como un fuego cálido en la noche. Isabela bajó antes de que el motor se apagara. Corrió hacia la puerta, y ésta se abrió de par en par. Una mujer con trenza, de rostro cansado pero hermoso, la recibió con un abrazo. Las dos se fundieron en un llanto silencioso. Esteban los observó desde la distancia. Sentía un hueco en el estómago, como si ese reencuentro le robara algo que él mismo había perdido para siempre. Encendió otro cigarro y exhaló con fuerza. Elian se acercó a él. «Eso que sientes es lo que te mantiene en marcha». El camionero lo miró de reojo, con los ojos húmedos. «¿Y cuándo termina, chamaco?». El niño cerró el cuaderno. «Nunca». La puerta de la casa se cerró, y la luz comenzó a desvanecerse. Isabela y su madre desaparecieron en el resplandor, como si nunca hubieran estado allí. Solo quedó el eco del abrazo. El camión rugió otra vez, llamándolos de vuelta. Esteban subió al asiento, tiró la colilla por la ventana y apretó el volante con fuerza. Esa noche, al revisar la guantera, encontró otro dibujo. Esta vez no era un pasajero, era él mismo, arrodillado junto a una tumba sin nombre, bajo un cielo lleno de estrellas. Se quedó mirando la hoja en silencio. El cigarro se consumió entre sus dedos sin que lo notara. Elian lo observaba desde el asiento, paciente. «No es el final», dijo el niño. «Es otra parte del camino». Esteban dobló el dibujo y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Entonces que venga lo que tenga que venir». El motor rugió con fuerza, y el camión se adentró en la noche como si buscara la siguiente carga. El oficio continuaba, y cada kilómetro era una herida y una curación al mismo tiempo. Isabela encontró a su madre, pero Esteban se acercó un paso más a su propio destino. El próximo dibujo mostrará algo que no está listo para enfrentar, su propia tumba. Dale like y acompáñanos, porque la siguiente parte abrirá la herida más profunda. El dibujo estaba allí, esperándolo en la guantera como una sentencia imposible de esquivar. Esteban Valdés lo desplegó con manos temblorosas, mientras el cigarro encendido iluminaba fugazmente sus dedos ennegrecidos por el humo. La hoja mostraba su silueta arrodillada frente a una tumba anónima, bajo un cielo oscuro atravesado de estrellas. No había nombre grabado, solo una cruz de madera torcida. Elian observaba en silencio, con el cuaderno cerrado sobre las rodillas. Sus ojos brillaban con una calma extraña, como si supiera de antemano lo que aquella imagen significaba. «Ya es hora», murmuró. Esteban apretó el dibujo contra el pecho. El humo le ardió en los pulmones. «No pienso arrodillarme ante nadie». El camión rugió en respuesta, como si no aceptara su rebeldía. El mapa se iluminó solo, marcando una ruta hacia el norte. El trazado era irregular, lleno de curvas que se retorcían como serpientes. Elian no apartaba la vista de él. «No se trata de arrodillarse, se trata de reconocer». Esteban golpeó el volante con el puño. «He reconocido suficiente. He cargado con sus muertos, sus recuerdos, sus regresos. ¿Y ahora quieren que cargue con el mío?». El niño no se inmutó. «No quieren, necesitan». El cigarro cayó de sus labios y chisporroteó en la alfombra. El camión avanzó solo, obedeciendo a un destino que Esteban no podía frenar. La carretera se estrechaba cada vez más, y la niebla envolvía el parabrisas como un sudario. Horas después, llegaron a un cementerio olvidado en medio del monte. El portón estaba torcido, colgado de una bisagra oxidada. Crujió cuando el camión se detuvo. La brisa nocturna trajo consigo olor a tierra mojada y a flores marchitas. Esteban descendió, con la colilla todavía encendida entre los dedos.
Caminó con pasos pesados hacia las tumbas alineadas en hileras torcidas. Sus botas hundían el barro. Elian lo siguió, en silencio. El cementerio estaba vacío. Ni un alma, ni un murmullo de viento entre los cipreses. Solo el eco de sus pasos y el crujido del cigarro. De pronto, Esteban se detuvo en seco. Frente a él, iluminada por un rayo de luna, estaba la tumba del dibujo, una cruz de madera, inclinada hacia un costado, sin nombre, sin fechas, solo un montículo de tierra húmeda. Sintió un frío recorrerle la espalda. Tragó saliva. La hoja del dibujo temblaba en sus manos. No puede ser. Elian se adelantó y colocó su cuaderno sobre la cruz. No es tu final, es tu espejo. Tú... Esteban lo miró con furia. ¿Y qué se supone que debo hacer aquí? El niño levantó la vista hacia él. Escuchar. El aire cambió de repente. Un murmullo surgió de la tierra. Era apenas un susurro al principio, pero pronto se volvió una voz clara, quebrada por la emoción. «Papá». Esteban sintió que las rodillas le fallaban. Reconoció esa voz. Era imposible confundirla. Era la de Daniel, su hijo. El cigarro se le resbaló de los dedos y se apagó en el barro. Cayó de rodillas frente a la tumba, con los ojos llenos de lágrimas. «Daniel». La voz continuó, suave pero firme. «Te esperé tanto tiempo». Esteban hundió las manos en la tierra húmeda. «Perdóname, hijo. Perdóname por no haberte protegido. Perdóname por haber huido». El silencio respondió durante unos segundos eternos, hasta que la voz volvió. «No necesito que me pidas perdón. Solo que me escuches». Las lágrimas corrían por el rostro de Esteban. Cada palabra lo desgarraba y al mismo tiempo lo cosía. Era un dolor distinto, un dolor que lo acercaba, no que lo destruía. «Te he buscado en cada carretera, en cada pasajero», susurró con voz rota. «Todo este tiempo pensé que lo hacía por ellos, pero era por ti». El murmullo se volvió un suspiro, como un abrazo que atravesaba la tierra. «Siempre estuviste conmigo». Esteban cerró los ojos y apoyó la frente en la cruz de madera. Se dejó llevar por un llanto profundo, el primero en años, un llanto que no escondía, que no contenía. Elian se sentó a su lado, sin decir palabra. Solo abrió el cuaderno y comenzó a dibujar. Sus trazos eran rápidos, firmes, como si fijara en el papel el instante exacto en que un padre volvía a escuchar a su hijo. El viento sopló fuerte. La niebla se disipó poco a poco. Y cuando Esteban levantó la mirada, la tumba ya no estaba. El suelo estaba liso, cubierto de hierba fresca, como si nada hubiera existido allí. Se quedó de rodillas, respirando con dificultad, sintiendo que un peso inmenso lo abandonaba. No el dolor, porque ese nunca se iría, pero sí la culpa que lo había ahogado durante años. Elian cerró el cuaderno. «Ahora sí puedes seguir». Esteban lo miró con los ojos enrojecidos. «¿Y si no quiero seguir?» El niño sonrió apenas. «El camino no pregunta lo que quieres, solo espera». El camionero encendió otro cigarro con las manos temblorosas. Aspiró profundamente y dejó que el humo le llenara los pulmones. «Entonces sigamos». De regreso al camión, el tablero brillaba con una luz nueva. El mapa no mostraba rutas ni caminos, solo un espacio en blanco, como si esperara a que alguien lo escribiera por primera vez. Esteban encendió el motor. El rugido sonó más fuerte, más vivo, como si el camión también hubiera llorado con él. Se apoyó en el volante y cerró los ojos. Por primera vez, desde que todo comenzó, no sintió miedo. Sintió vacío, sí, pero también la certeza de que podía llenarlo con cada regreso que aún faltaba. Elian abrió la ventanilla. El aire fresco entró en la cabina. «Ya no eres solo un hombre que conduce. Ahora eres un hombre que regresa». Esteban sonrió con amargura. «Y un hombre que carga». El camión avanzó hacia la noche, devorando kilómetros. Cada faro iluminaba un pedazo de oscuridad, y en cada sombra parecía latir una nueva historia esperando ser recogida. El cigarro se consumió lentamente. Esteban lo dejó caer por la ventanilla. En su pecho, el eco de la voz de Daniel seguía ardiendo, pero ya no como herida, sino como fuego que lo mantenía en marcha. El oficio había cambiado. Ya no era un castigo, era una forma de permanecer vivo, y el camino, como siempre, apenas comenzaba. El camión se detuvo de golpe en mitad de la carretera, como si hubiera recibido una orden que no venía de Esteban. El cigarro se le resbaló de los labios, cayendo encendido sobre la alfombra de goma.
Elian levantó la cabeza de su cuaderno y frunció el ceño. Afuera, la oscuridad se había espesado tanto que los faros apenas iluminaban 1 metro de asfalto. Una sombra emergió de la neblina. Caminaba con pasos firmes, sosteniendo una linterna que oscilaba en su mano derecha. Cuando estuvo lo bastante cerca, Esteban distinguió su rostro. Era Bruno, el mismo hombre que les había entregado la caja semanas atrás. Su barba estaba más descuidada, y sus ojos brillaban con un fuego inquieto. Levantó la linterna y apuntó directamente a la cabina. «Bájate, Esteban». El camionero apretó el volante. El motor vibraba bajo sus pies, como un animal que no quería obedecer aquella voz. Elian lo miró de reojo. «Quiere arrebatártelo». Bruno golpeó con fuerza la puerta del lado del conductor. «Este camión no te pertenece. Nunca te perteneció. Es un oficio demasiado grande para un hombre que solo sabe fumar y huir». Esteban sintió la rabia subirle a la garganta. Bajó la ventanilla y soltó el humo directamente en el rostro de su adversario. «No sabes lo que dices». El hombre sonrió con amargura. «Lo sé mejor que tú. Yo también lo escuché. Yo también vi los dibujos. Y no soporté la carga. Pero todavía puedo cargarla. Déjame el camión y vuelve a tu vida de carne y hueso, antes de que te consuma». Elian cerró su cuaderno con un golpe seco. «No puedes quitárselo». Bruno lo ignoró. Estiró la mano hacia la manilla de la puerta, pero el metal estaba tan caliente que tuvo que retirarla con un grito de dolor. El camión rugió con furia, como defendiendo a su conductor. Esteban descendió despacio, con el cigarro encendido en la boca. El aire olía a tormenta. «¿Quieres el camión? Ven y tómalo». Bruno arrojó la linterna al suelo y sacó de su chaqueta un manojo de llaves oxidadas. «Este oficio no te corresponde. Yo lo perdí, pero lo puedo recuperar». El camionero avanzó hasta quedar a 1 metro de él. El humo se elevaba entre ambos como una barrera. «El que pierde este oficio no lo recupera jamás». Bruno rió con un sonido hueco. «¿Quién te dijo eso? ¿El niño? ¿Ese cuaderno? ¿O la voz de tu hijo enterrado?» El golpe fue directo al corazón de Esteban. El cigarro tembló en sus labios. Con un movimiento brusco, lo tomó del cuello de la chaqueta y lo empujó contra el capó. «No vuelvas a nombrar a mi hijo. Y se mijo». Elian observaba en silencio, sin intervenir, dibujando con trazos veloces lo que ocurría. El papel parecía arder bajo su lápiz, como si cada línea quedara grabada a fuego. Bruno escupió sangre y sonrió. «¿Ves? No eres digno. El que lleva este camión debe escuchar, y tú solo sabes gritar». Esteban lo soltó de golpe. Dio un paso atrás, respirando con dificultad. «Escucho más de lo que imaginas». El camión rugió otra vez, más fuerte que nunca, y los faros iluminaron la carretera entera como un amanecer repentino. La neblina se deshizo en segundos. En ese resplandor, Bruno retrocedió, cegado. «Esto no termina aquí», dijo con voz ronca. «El oficio no puede ser tuyo para siempre». Se perdió entre la oscuridad, dejando tras de sí un eco que parecía promesa y amenaza al mismo tiempo. Esteban regresó a la cabina. Encendió otro cigarro y apoyó la frente en el volante. ¿Cuántos más vendrán a reclamarlo? Elian lo miró con ojos serenos. «El oficio no se reclama, se entrega, y tú aún no has terminado». El camionero tragó saliva. «¿Y si un día me vence?» El niño abrió su cuaderno y escribió una frase breve, sin mirarlo. «Ese día no será hoy». El motor volvió a rugir. El mapa se iluminó de nuevo, marcando un camino hacia el este. Esteban encendió los faros y pisó el acelerador. El camión obedeció con un bramido. El trayecto los llevó por caminos que parecían inventados, curvas que no figuraban en los mapas, puentes de madera sobre ríos secos, túneles tallados en roca que no deberían existir. Cada kilómetro era un recordatorio de que el camión no respondía a las leyes del hombre, sino a las del oficio. Esteban no dejó de pensar en Bruno, en sus palabras, en su rabia. ¿Era posible que hubiera otros como él? ¿Hombres que alguna vez habían sido llamados y luego rechazados? ¿Exconductores del regreso? ¿Condenados a la amargura? El cigarro ardía entre sus dedos, y cada calada era un intento de ahogar esas preguntas. Pero el humo no alcanzaba para tapar la verdad. El oficio atraía, y también destruía. A medianoche, el dibujo apareció en la guantera. Mostraba una figura masculina de espaldas, arrojando un cuaderno al fuego. Esteban lo desplegó con el ceño fruncido. Elian lo observó, pálido. «Ese no soy yo», susurró.
El camionero lo miró con dureza. Pero es alguien que quiere tu cuaderno. La tensión llenó la cabina. El motor vibraba con impaciencia, como si también lo supiera. Esteban tiró la colilla por la ventana y encendió otro cigarro. Entonces habrá que estar listos. Al amanecer, estacionaron en un claro rodeado de árboles torcidos. Elian abrió su cuaderno y mostró las últimas páginas. Allí estaba Bruno, dibujado con un detalle feroz, intentando arrancar el volante del camión. Pero en el dibujo también aparecía Esteban, con la frente ensangrentada, defendiendo el vehículo como si fuera parte de su propio cuerpo. El camionero apretó los dientes. Vendrá de nuevo. El niño cerró el cuaderno con cuidado. Y cuando venga, sabrás si este oficio es realmente tuyo. Esteban aspiró con fuerza el cigarro, dejando que el humo le quemara los pulmones. Afuera, el motor seguía rugiendo, fiel, esperando. El oficio no era solo recoger y entregar, era también resistir a los que querían arrebatarlo. Y Esteban lo entendía ahora. El camión no se defendía solo. Necesitaba a alguien que lo condujera con la misma fuerza con que se aferra a la vida. Y él, aunque temblara, aunque sangrara, estaba dispuesto. El cielo se tornó rojo al caer la tarde. La carretera brillaba como una herida abierta. Esteban encendió un nuevo cigarro, apoyó las manos en el volante y miró el horizonte. Que venga Bruno, o quien quiera venir. Este camión no se entrega. Elian sonrió apenas, como si hubiera estado esperando esas palabras. Entonces el camino ya decidió. El motor rugió, más vivo que nunca. La noche se abrió ante ellos como una boca hambrienta. Y Esteban Valdés, el chofer de los regresos, supo que lo peor estaba por venir. El camión avanzaba a través de la noche como si fuese el único ser vivo en la carretera. El motor rugía con una fuerza distinta, más grave, como si supiera que se acercaba un desenlace. Esteban Valdés mantenía las manos firmes en el volante, con el cigarro encendido pegado a los labios. Elian estaba en silencio, sosteniendo el cuaderno contra su pecho, inmóvil, atento al menor cambio en el aire. La carretera se abría en una recta interminable, flanqueada por árboles secos que parecían esqueletos. El humo del cigarro dibujaba espirales que se deshacían en la penumbra. Todo estaba demasiado quieto, y esa quietud era un aviso. De pronto, los faros iluminaron figuras en medio del camino. Eran varias, todas encapuchadas, alineadas como una barrera humana imposible de ignorar. Esteban frenó con violencia. El chirrido de los frenos cortó el silencio. Las figuras levantaron las cabezas. Y allí estaba Bruno, con los ojos rojos de furia, rodeado de otros hombres y mujeres con miradas vacías. Llevaban las manos extendidas, como pidiendo al camión que se detuviera para siempre. Bruno dio un paso adelante. No vine solo, Esteban. El oficio no es tuyo. Nunca lo fue. El camionero apagó el cigarro contra el volante y lo arrojó al suelo. Bajó de la cabina, con la chaqueta abierta y la respiración pesada. Elian lo siguió, pequeño pero firme. «Vas a matarte con esto», continuó Bruno. «Vas a arrastrar a todos contigo. Déjalo en mis manos. Yo soportaré lo que tú no puedes». Esteban rió con amargura. «Tú lo perdiste porque no supiste escuchar». El eco del motor vibró detrás de él, como un animal dispuesto a defenderlo. Elian abrió el cuaderno, y los dibujos comenzaron a brillar en la penumbra, cada página ardiendo con la memoria de todos los regresos cumplidos. Bruno avanzó con un gesto brusco. Los demás lo siguieron. Sus pasos resonaban en el asfalto, acompasados, como un ejército de sombras. Esteban encendió otro cigarro, aspiró con calma y dejó que el humo saliera despacio. «Si quieren el camión, tendrán que pasar por mí». La confrontación estalló como una tormenta. Bruno se lanzó sobre Esteban, y ambos rodaron sobre el asfalto. El camionero sintió el sabor metálico de la sangre en la boca, pero no soltó el cigarro. Golpeó con todas sus fuerzas, mientras el rugido del motor crecía detrás de él, como si el propio camión estuviera peleando. Elian se interpuso entre los encapuchados, mostrando las páginas de su cuaderno. Cada dibujo brillaba como un fuego que los hacía retroceder. Los rostros de los pasajeros regresados aparecían, uno a uno. La monja arrodillada, el anciano abrazando al joven, la niña de blanco con su madre. Sus figuras resplandecían y detenían a los atacantes. Bruno gruñía, con los ojos desorbitados. «No puedes tenerlo todo, Esteban. Ese poder no es tuyo».
El camionero lo empujó al suelo y lo sostuvo contra el asfalto jadeando. No es poder, es carga. Y yo la acepto. El motor rugió con tal fuerza que el suelo tembló. Los encapuchados gritaron, cegados por la luz de los faros. El camión se adelantó solo, deteniéndose a 1 metro de donde Bruno estaba atrapado bajo el peso de Esteban. Elian cerró el cuaderno. Los dibujos se apagaron, pero el eco de las memorias quedó flotando en el aire. Bruno soltó una carcajada amarga. No durará. Te consumirá igual que a mí. Esteban lo miró a los ojos, con el humo escapando de su boca. Tal vez. Pero mientras dure no soltaré el volante. Lo dejó en el suelo, se levantó y caminó hacia el camión. Bruno quedó tendido, exhausto, derrotado, con la mirada perdida en la oscuridad. Sus seguidores se dispersaron como polvo en el viento. Esteban volvió a subir a la cabina. Encendió un cigarro nuevo, aspiró profundamente y soltó el humo contra el parabrisas. Elian se acomodó a su lado, con el cuaderno cerrado y firme. «Se acabó», dijo el camionero. El niño lo miró con calma. «No, apenas comienza». El motor rugió, más vivo que nunca. El mapa en blanco brilló en el asiento, esperando ser llenado con nuevos caminos. Esteban sonrió con tristeza. «Entonces, sigamos conduciendo». Y el camión avanzó hacia la carretera infinita, tragándose la noche, rugiendo como un corazón que nunca dejaría de latir. El oficio de los regresos había sobrevivido. Esteban Valdés era ya parte de él, con toda su culpa, su dolor y su amor. Nadie podría arrebatarle esa carga. Mientras el horizonte se abría frente a ellos, encendió un último cigarro y murmuró con voz grave: «Aquí sigo, Daniel. Aquí sigo». El humo se mezcló con la madrugada y la carretera continuó sin fin. La historia de Esteban Valdés nos recuerda que el dolor nunca desaparece por completo, que la ausencia de quienes amamos no se borra, pero puede transformarse en fuerza, en camino, en destino. Esteban no eligió ser el conductor de los regresos, pero aceptó su carga. Y en esa aceptación encontró algo más grande que él mismo, la certeza de que cada memoria, cada despedida y cada reencuentro son necesarios para que la vida siga avanzando. Este viaje no ha sido solo un recorrido por carreteras desiertas y pueblos olvidados. Ha sido un descenso a lo más profundo de la culpa, el amor y la redención. Hemos visto cómo Esteban enfrentó sus propios demonios, cómo escuchó la voz de su hijo perdido y cómo defendió el oficio contra quienes querían arrebatárselo. Su historia nos habla de valentía, pero también de ternura, de rabia, pero también de compasión, y sobre todo, de la fuerza que nos empuja a seguir adelante, aun cuando el dolor amenaza con detenernos. Si llegaste hasta aquí, significa que sentiste cada kilómetro de este viaje, que acompañaste a Esteban en cada cigarro consumido, en cada lágrima derramada y en cada regreso cumplido. Y quiero invitarte a que no dejes de seguir este camino. Suscríbete, comparte este relato, dale like y activa la campana, porque en este canal seguimos contando historias que tocan lo más hondo de la memoria y el corazón. Historias de dolor, de esperanza, de despedidas y de regresos. Porque la vida, al igual que este camión, nunca se detiene del todo. Siempre hay una carretera esperando y alguien que necesita ser escuchado.